ser barrista no es sinónimo de ni de gaminería, ni de peleas, ni de acciones que vayan en contra de la integridad de ustedes mismos, de otras personas. La gente que quiera ver eso, dimensiones de la identidad psicosocial del joven perteneciente a la barra Los del Sur, Felipe Muñoz, Mauricio Escobar, 2002. Vamos, mi Juanjo, ya te vas a aliviar. Yo no vea eso, acá y metiéndole el dedo ahí para que él medio lo coja ahí y uno sintiendo pipe. Que el niño en la incubadora 38 y la 40 o la 37, la mamá ahí destrozada porque ya le murió su hijo o su hija. Doctor, va a ser un niño o una niña, porque uno siempre quiere que la parejita y todo eso. Cuando me dice el doctor, mi hijo, vea, no puede ser un niño y una niña, 2 niñas y 2 niños. Pipe, yo me mareé. Yo, ay, ¿qué es este poco? Y ese día comprendí lo que es el miedo, lo que es el temor. El temor de que a mi hija le pase algo, el temor que pudo haber sentido mi mamá cuando el niño de 11 años se le disfraza de Boy Scout para irse compartir. Sí. Gonorrea, lo quiero mucho, papi. Lo quiero mucho. Sí, es que sí sirvieron los regaños y los consejos suyos, papi. Las citas de psicología, papi. Así es, gonorrea. Con todo, se sabe que ahí Chirolo, papi, es la cara y la representación de todos los hinchas de Nacional, papi, que nunca le hemos mentido y siempre hemos estado detrás de él. Fui yo, pero es la representación de todos los sureños, gonorrea. Y mi mamá dijo, este día comprendí el amor que usted le tiene a esos muchachos. Y ahora sí les creo que son una familia. Fuimos ponentes acá en Bancolombia. Tenés razón, Gori, esa fue otra experiencia. Carlos Raúl Yepes, gran amigo, verdolaga, sureño, tatuaje de Andrés Escobar de Nacional. Un loco lindo, gran amigo, empresario, una persona muy sabia, nos llevó a Goriamis, a un conversatorio ahí con todos esos vicepresidentes. Y a mí, por ejemplo, también me ha pasado con esta nueva actividad que tengo pues de estos videopodcasts. Hay 2 o 3 pelados que me dicen, Pipe, sinceramente yo no veo la hora que usted saque un nuevo programa porque yo me mantengo... Pues yo me siento deprimido porque estoy sin empleo, porque estoy mal y sale eso, esa es mi alegría, ver las historias. Entonces imagínate la responsabilidad ya también mía que estoy haciendo al margen de este programa. ¿Qué historia puedo contar para que a una persona se motive a vivir? Hey, un saludo grande, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, que sea esta una oportunidad para agradecer a todos los que me ven, me siguen, comentan mis videos y... me manifiestan su gusto por lo que hago y su aprecio por una historia que he escrito alrededor del universo de Atlético Nacional y de los del Sur. En esta ocasión se me ocurrió tratar un tema que tiene que ver con todo lo contrario a lo que la gente yo creo que está esperando que yo haga en mi canal de YouTube. Y es contar historias de violencia o historias amarillistas alrededor de lo que sería, entre comillas, la barra brava Atlético Nacional, que no lo somos porque somos la barra popular y soy orgullosamente miembro y uno de los líderes de la barra popular de Atlético Nacional. Y esto lo pensé y sin necesidad de señalar, criticar o juzgar, cuando vi un contenido... lo voy a decir con nombre propio porque lo hago de manera respetuosa, Real Calle, en la que veo que el hombre entrevista a algunos barristas que intentan contar historias de violencia y de sus experiencias callejeras alrededor del barrismo, lo cual respeto, pero no comparto en el sentido que no creo que eso construya mucho. Entonces, un poco como con ese pensamiento, decidí crear un contenido e invitar a un par de compañeros y prácticamente hermanos míos en la barra para hablar de cómo nosotros como barra, en vez de ser una especie de escuela o plataforma de barras bravas en el sentido convencional, incluso más fácil podríamos denominarnos una escuela o una plataforma de profesionales, intentando aportarle a la sociedad
sin dejar de reconocer el montón de circunstancias y de sucesos violentos en los que a lo largo de la historia de alguna manera hemos podido tener participación o incidencia. En ese sentido, me acompañan Sebastián Gorilón, líder de La Estrella y de Los del Sur, y Adrián Moneda, líder de San Antonio de Prado, Los del Morro, Los del Sur, históricos miembros y líderes de la barra y a quienes admiro porque aparte de ser unos grandes barristas, son unos grandes profesionales y a quienes saludo. Gori, Moneda, ¿todo bien? Todo bien, Pipe. Pipe, ¿qué más? ¿Bien o no? Todo bien, por acá siempre presentes, mijo, con toda. Bien, bien, bien. Les agradezco mucho, muchachos, su presencia. Entonces, bueno, introduciendo más o menos la idea que tengo, de la cual ustedes estuvieron de acuerdo y les gustó participar de ella, hagamos una primera introducción, Moneda. Recordame, háblame del Moneda niño que llegó a la barra. ¿En qué año fue eso y cómo llegaste, Moneda? Bueno, Pipe, ya a veces es difícil recordar porque ya somos cuarentones, ya estamos grandecitos, pero la historia es una sola y yo llegué, digamos, a todo este tema del ámbito, del universo barrista, siendo muy pequeño. Yo en el año 94, cuando tenía ya 10, 11 años, por parte de mi padrino, me llevó al estadio. Esa vez quedamos campeones con gol de Juan Pablo Ángel. Entonces eso me marcó para toda la vida. Antes de eso, en el 89, mi hermanita nació el 31 de mayo del 89. Ah, ¿en serio? El 31 de mayo. Ah, no. Entonces eso a mí me marcó. Yo tenía 6 años, venía de regalo mi hermana y yo viendo como ese nacimiento cuando mi mamá llegaba y yo también en el otro lado con mis tíos viendo el partido nacional y pues todo lo que genera el verde, listo. Desde ahí ya, cuando en el 94, en el año 96, se generó el metro, se construyó el metro. Entonces yo ya tenía mayor facilidad porque vivo en un corregimiento, el más grande de Colombia, que es San Antonio de Prado. Entonces, siendo pues pequeño, ya tenía como movilizarme por medio del metro. Entonces me pasaba de la línea A a la línea B, me bajaba en San Antonio, me bajaba en el estadio y ya yo llegaba, me iba con los pelados del colegio, estábamos en sexto. Eso era en el año 96. Entonces nos hacíamos ahí en el Escándalo Verde donde cerraban con los lazos, sí, con todo este pues tema del barrismo y ya el Escándalo Verde. Entonces llegar ahí un niño a un lado y ver cómo ya se veía el mundo del fútbol de una manera diferente, ¿cierto? Entonces sí, eso me marcó mucho. Ese año 96, teniendo 12 años, asistí, incluso tengo un cuaderno con todas las colillas de esos 8 o 10 partidos que pude ir ese año. Siempre he sido muy empeliculado también con todo lo del verde, entonces el tema del periódico, todos esos recuerdos. Ya cuando en el año 97, 98, estando en el Escándalo Verde, veo ya hacia sur y veo esa fiesta, ese carnaval, el colorido, lo que a uno lo enamora, ver un fútbol diferente con sal de nitro, se mueve para allá, se mueve para acá, una barra más como, digamos, futbolera, más con un pensamiento, porque también ha sido lo que hemos visto cuando existía la perubólica o todas esas cosas que uno miraba ese cono sur del continente, Chile, Argentina. ¿Qué es eso? Cuando ya ver ahí en sur, uno en oriental y mirar hacia allá y ya ver unos pelados que estaban ya expresando el fútbol de una manera diferente, yo dije, no, chao. En el año 98, adiós Escándalo Verde, me voy para allá. Un tema también difícil dentro de la familia por todo lo que significa la barra, por todo lo que significa estar en un espacio diferente con una cosmovisión del fútbol y de vivir en esa esencia de viajar. Entonces desde ahí, 98, ya desde el 99 siempre en sur, siempre compartiendo con lo que esa dimensión que los del sur, de no solo Medellín, sino que ver que nos unía acentos, regiones, diferentes formas de percibir el mundo. Entonces yo desde ese momento dije, siendo un niño, yo me quedo acá, este va a ser mi estilo de vida
y hoy después de, no sé, ya casi 3 décadas, seguimos fielmente representando la barra y a Nacional. Listo, no, Moneda, una belleza de resumen muy completo, con partes hermosas como el metro y como, y como tú, y pues y cuando describís lo que efectivamente la barra hizo cuando la vimos. Es muy teso porque habían 10, 15 o 20, Rotten, Gerard, algunos de los otros muchachos que crearon eso y nos traumatizaron positivamente para que nos fuéramos todos para allá, porque esa es mi misma historia en el escándalo, pues. Gori, vos. Bueno, Pipe, yo todavía no soy cuarentón. Ah, no. No, todo Es un niño, es todo un niño. 37. Ah. Yo, la verdad, mi amor por Nacional para mí es herencia, es la herencia de mi abuelo. Mi abuelo estuvo en mi niñez, era los recuerdos que yo tengo de él, que él falleció yo estando también muy niño. Era que me decía, venga, vamos a ver jugar Nacional, prendía el televisor, le quitaba el volumen, subía el radio. El paisito. Sí, y esa era pues como la dinámica que él y yo donde más compartíamos. Él trabajaba en Coltejer en Itagüí, entonces él salía, me recogía. ¿Y vos pues, de la Estrella? ¿O No, de no, no, Itagüí? es que yo soy nacido en Sí, Itagüí. sí, ya, bien. Es más, yo nací en una casa en Calatrava. Yo Ah, ni siquiera bien. nací en un hospital, nada, Ah, ni en ya, un ya. centro médico. Yo nací en una casa. Ah, ya, bien. Y ya después fue que me fui a vivir pues como a la Estrella. Pero entonces era como esa herencia de mi abuelo y me marcó mucho porque él siempre decía, vamos a jugar Nacional, y cada título, cada gol, cada partido, yo siempre lo recuerdo a él, se lo encomiendo a él, y es como algo que me ha dejado. Yo no estuve desde el principio de la barra. El primer partido que yo asistí a la Tribuna Sur fue la semifinal con Medellín en el 99, que ese día como que le pegaron a un juez de línea Sí, sí, con sí. un radio. Sí, el árbitro tuvo que Sí, parar el tuvo partido, que parar el y partido, hablar, y ¿cierto? los dos capitanes hablaron, creo que Panzer Carvajal y no me acuerdo quién por Nacional, pero sí. Imagínate, Pipe, yo cuando tenía 11, 12 años, o más o menos, y fue la primera vez, todavía podían entrar menores de 14 a Sur, sí. ¿cierto? Que eso también es algo que ya muchos no lo tienen, pues porque Ajá. cada vez se fue... Hoy es a los 14. Hoy es a los 14, pero entonces ahí yo ya tenía pues como ese sentimiento pues por ir al estadio. Yo ya estudiaba en La Estrella, y un amigo me invitó al estadio, fuimos, y hermano, eso es amor a primera vista. Pero yo era muy pequeñito, pues como te digo, tenía 11 años No, más o pues. menos, 11, yo cumplo el 31 de diciembre. Sí. Y eso fue en diciembre. Me acuerdo que después quedamos campeones. Obvio, sí. Y entonces iba a cumplir los 12, imagínate. Entonces yo cogía y me le volaba a mi mamá. Una historia que jamás he contado, es que yo era de los scouts. Boy Scout. Boy Scout. Siempre listo. Yo, sí. Y entonces yo, para poder ir al estadio, salía con el Como un uniforme Boy de Scout. los scouts, y por debajo tenía la camisa Nacional. Entonces ya cuando salía, mi abuelita, que vivía más abajo de donde yo vivía, yo le entregaba el uniforme y todo eso, y hágale para el estadio. La abuelita, la esposa de tu De abuelo, mi abuelo, que sí. contaste. Mi abuela Y materna. ellos son los papás de tu mamá. De mi mamá, Ah. sí. Y entonces se fue afianzando como ese amor. Después conocí a Oscar, al gigante, que para mí es mi papá en muchos de los sentidos. Y el gigante es el líder principal de la Estrella histórico. Es que allá nosotros hemos tenido Con al el Loco, Chila. Estaba el gordo, pues. El gordo, sí. Estaba... No, es que habían Bueno, muchos. pero el Estaba gigante- Huevillas, pero- Juan de 100, que eso eran unos locos. Pero el gigante es el histórico, gigante, pues. Sí, Crostis, Sí, que sí. le decían Sí, Crostis, sí, sí. cuando tenía el piercing y Sí. mechudo. Cuando a Carlos Antonio Vélez. Ah, sí. Y todas esas cosas. Entonces, uno ama Nacional, porque el que llegue primero amando la barra es diferente. No la dejemos pasar. Lo que pasa es que el gigante tiene un hito heroico, magnífico, histórico,
único, y es que orinó a Carlos Antonio Vélez una vez. De Entonces, las primeras veces que nos invitaron sí, a los lanzamientos de es Nacional. ídolo absoluto de la hinchada por eso. Entonces, bueno, ya uno primero ama Nacional y después, como decía Adrián, como decía Moneda, uno empieza a ver gente que tiene el mismo sentimiento, que lo quiere demostrar de la misma manera. Yo nunca vi el fútbol sentado, nunca en mi vida. Yo desde que llegué a la tribuna, imagínate, pleno partido, clásico, semifinal, lo que pasó, todo. Y ahí se va como arraigando más ese amor por Nacional y por construir la barra, porque ahí es donde uno toma sentido de pertenencia y uno dice, qué nota eso, y uno dice que bacano roten, bacano los muchachos, pues que nosotros podemos mejorar eso. Y yo creo que lo hemos hecho y lo hemos logrado, y con las bases que todos ustedes nos dieron, yo creo que la barra hoy es lo que es, pues como por esa sumatoria de sentido de pertenencia, como hubo gente que pasó también sin pena ni gloria, pues que acá ya no está, pero de todas maneras, entonces así, ya cuando los viajes, yo me acuerdo que yo no le pedía permiso a mi mamá para viajar, me pasé una vez la frontera en Ecuador, en Rumichaca, caminando porque era menor de edad y mi mamá no me quiso dar el permiso. Entonces muchas cosas que cada vez fueron forjando más como ese amor, esa camaradería, y así fueron pues como los mismos inicios. Bien, bien. Incluso acá hay un pequeño orgullo para ustedes que yo sé que ni quiera porque nosotros en Medellín no tenemos como una rivalidad interna de barrios o de comunas o de sectores o de corregimientos, pero no sé si hayan pensado el orgullo que ustedes también son muy del sur y lo que eso significa pues en nuestro nombre, los del sur, siendo ustedes Del muy sur del del sur. Valle de la Aburrada. Exactamente. El bloque En el sur. caso tuyo, el extremo casi que máximo, y el tuyo ahí pegadito. No tuvimos casi a la par. Sí, pero No, por eso, pero me geográficamente, sí. Bueno, Vamos. entonces, como yo quiero enfocar este diálogo a nuestras profesiones, que es la misma, y que en la barra creo que haya cientos de psicólogos, ahí empiezo pues yo a recordarles y a contarle a la gente. Yo cuando tenía 16, 17 años en el colegio Calazán, yo solamente vivía por fútbol y por música, pero yo tenía que tomar la decisión de qué estudiar porque ahí estaban mis papás esperando que iba a estudiar su hijo mayor. Entonces yo odiaba las matemáticas, odiaba las ciencias, odiaba las carreras convencionales y tradicionales. Entonces yo leía mucho, entonces era muy cercano a la lectura, a las humanidades, a lo cualitativo pues, y no a lo cuantitativo. Entonces un día cualquiera yo dije, pues voy a estudiar psicología porque según entiendo no hay sino que leer y eso es lo que yo hago todo el día. Entonces va para esa, porque ingeniería, medicina, arquitectura, y eso que hubo un momento en el que yo quise ser arquitecto porque tuve la fortuna de que mis papás en cierto momento me consintieron y me daban muchos regalos y juguetes. Entonces mis papás me regalaban una Estralandia y yo construía casas y yo le decía a mi mamá, mami, mira esta casa que te hice. Entonces mi mamá, vas a ser arquitecto y me vas a dar una casa. Ven, eso es un sueño de infancia muy bonito que no se logró porque tampoco fue que defraudé a mi mamá pues por no haber sido arquitecto. Creo que ella estuvo muy orgullosa de ver a su psicólogo barrista rockero, y entonces me decidí por la psicología porque en algún momento yo decía, es lo que menos me choca y si hay que leer, leo. Entonces, bueno, empecé a estudiar psicología en la UPB, pero yo me acuerdo que yo me alternaba mis estudios, era otra época porque yo salí del colegio en el 96, o sea, yo saliendo del colegio y vos entrando al escándalo y vos, Gori, ¿dónde estarías vos en el 96? Entonces, 97 a 2001, mi carrera de psicología. Quiere decir que yo me encontré, yo entro a estudiar psicología en el mismo año que nace la barra, y yo salgo y me gradúo de psicología en el mismo año que nace la tienda barrista, y que en mi caso particular nace Tres de Corazón. Entonces prácticamente pillen que yo tuve mi escuela académica a la misma vez cronológicamente que la barra nacía. O sea, yo nací como estudiante
universitario a la misma vez que nacía La Barra. Y cuando me gradué, a la misma vez que nacía La Tienda Barrista y Tres de Corazón. Entonces, cuando yo me gradué, yo ya no tuve que decidir ejercer, porque ya me había encontrado con 2 oficios, La Tienda Barrista y Tres de Corazón. Entonces mis papás nunca me hicieron un guiño como que ¿qué hubo? ¿Qué vas a hacer? Sino como que me vieron que yo solito me empecé a defender, no volví a pedirles plata ni ayuda, me empecé a defender y ya me dejaron. Hice prácticas en la Liga de Natación y en Nacional. Yo fui practicante. ¿En Nacional? Yo fui practicante de Nacional. Entonces, de psicología del deporte, pues. Y bueno, ya después me encuentro con La Barra y lo que más adelante fueron los proyectos culturales, que enseguida vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes para llegar a la psicología? O sea, ¿por qué psicólogos nosotros 3 y otro montón de gente más? ¿Qué viste, Moneda, en La Barra o en tu vida que dijiste yo quiero ser psicólogo? Bueno, Pipe, la verdad yo estaba muy desorientado en mi vida. Muy desorientado en mi vida en el sentido que todo era el verde nacional, entonces uno pasaba en un bus de domingo a martes, llegaba el miércoles y el viernes volvía, entonces la vida se traducía a nacional. Cuando yo ya me gradué en 11, empiezo a mirar, mis padres siempre me han apoyado, siempre. Mi padre Moneda, mi madre doña Dilma, siempre me han apoyado en todo, entonces yo por el contrario sí he sido bueno también para los números, entonces yo inicié a estudiar muy completo, ingeniería entonces. informática. Ah, sí, espérate, Moneda, antes de que avances, una cuña aquí publicitaria pues al chuzo de tu papá de toda la vida. Listo, a mí me dicen Moneda o yo soy Moneda, es porque mi padre Efraín de Jesús Betancur Escobar, que es un personaje pradeño, desde sus inicios era lustrabotas. Entonces él se iba para el Parque Berrío a lustrar las botas y cuando estaba saliendo la moneda de 20 centavos de circulación, mi papá empezó a pedirlas, hey, denme las monedas, hey, entonces vea, denle en eso a Moneda. Entonces mi papá quedó con el apodo de Moneda y conjuntamente los años que tengo yo, ya casi 42, hay un estadero que se llama Fondita La Moneda, el Zarcito Amable de San Antonio de Prado, que es en Medellín, es un mirador. Eso es de tu papá. Eso es de mi padre y paralelamente también mi papá tiene un tema de excursiones, de turismo. Entonces por eso es que yo desde niño, desde que tengo uso de razón, siempre he estado ligado a un bus, viajando con mi papá en las excursiones y ya luego con La Barra también viajando y ya pues hoy en día haciéndolo de otra manera, pero siempre he estado ligado a ese tema. Ese tema es como una especie de común denominador con otros muchachos de La Barra. Creo que el Tama, que su papá también es camionero, chofer, lo fue. Yo no sé si el Mudo, porque el Mudo creo que tiene tatuada una mula acá, no sé si es por el papá, bueno, él me corregirá. Pero creo que es un común denominador, pues ese. Y entonces desde ahí yo, listo, voy a estudiar. Entonces empecé a estudiar en el Politécnico, en el Jaime Sasa Cavi, que hicimos un trapo que creo que era el más alto. Estábamos el Gigante, estaba Pascual, había una nómina seria, ¿cierto? Ajá. Entonces empecé yo a estudiar. Los sancochos del Poli, empecé yo a estudiar. O sea, esos del Poli no eran estudiantes del Poli, pero miembros de combos diferentes. Miembros de combos diferentes y que nos hacíamos atrás en el aeropuerto y parchábamos todos juntos y desde ahí también fortalecíamos La Barra, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba ya en 5º, 6º semestre, a mí me operaron de los ojos, yo ya no estaba viendo, hipermetropía, astigmatismo. Entonces yo me iba para atrás a buscar el desorden, a hablar porque yo no veía los números ni nada de eso. Yo ya vi la cosa muy complicada, física de ondas, física no sé qué. Y yo, ay. Por cosas de la vida, bambucha, el de Cartagena. Vale, mía, venga, venite para acá. Entonces, a mí siempre me ha gustado viajar, entonces me fui para Cartagena y me quedé por allá 2 meses y no volví a la universidad. Caliente en el hogar. Como le digo a mi mamá, a mi papá, que ya había renunciado, que había dejado eso, que eso no era lo mío. Entonces yo ya me imaginaba diciendo a mi papá, mi hijo, ya lo apoyé, cuántos millones en una carrera, vea usted, por su mismo nacional, está por allá en Cartagena, ya 2 meses sin venir a la casa. Entonces eso fue un momento en que yo por allá me puse a pensar y empecé a hacer como, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Yo qué voy a hacer? Yo paralelamente a eso, Pipe y Gori, siempre ahorraba.
como trabajamos en el estadero, yo no tenía gastos, todo me lo dan en la casa. Entonces yo todo el ahorro lo tenía, y el objetivo mío de un pelado era que comprarme un 323. Un Verde, Mazda. un Mazdita, ponerle atrás el sonido, la película esa. Como nosotros vivimos arriba en una vereda, vivíamos en una vereda, y yo que cuando vaya Naranjito subiendo, que es un barrio, se escuche que ahí subo yo. Cuando yo no, entonces empecé a pensar, ¿cuál carro? Vos tenés que pensar diferente, vos te tenés que orientar para tener un sustento, digamos, digno y un trabajo estable. Entonces, desde ahí, con varios compañeros, me orientan y me decían, Moneda, vos sos bueno para la psicología, a vos te gusta leer, a vos te gusta escuchar la gente, a vos te gusta hablar, a vos te gustan varias cosas. Por cosas de la vida, empecé yo a mirar las universidades, listo. En ese tiempo había inscripciones en la UPB, compré el PIN. Cuando miro la matrícula, una cosa muy costosa porque es de las universidades privadas de Medellín que tienen un estatus económico fuerte. Entonces era una odisea. Entonces empecé a tener ese dinero del carro, a empezar a gastar en el primer semestre. Inicié. Entonces también era para demostrarle a mi familia, ¿cierto? A mí mismo, obviamente que soy capaz, pero a mi familia que ve, este hombre ya está orientado, ya no está tan loco, quiere estudiar. Primer semestre lo pagué, segundo, ya Los con los pagaste ahorros. vos mismo, con los no ahorros. tus papás. Y ya mis padres, cuando vieron esa motivación que iban caminado, ya me empezaron a ayudar. Yo también, Pipe, además de ser barrista, psicólogo, soy rifólogo. Entonces, yo hago Rifólogo. muchas rifas. He hecho muchas rifas en mi vida, Pipe. Entonces me tocaba acudir a las rifas para apoyarme, para poder pagar esos, digamos, esos semestres. Yo entré a estudiar en el 2006. Eso te iba a preguntar, ese primer semestre es 2006. 2006, me gradué en el 2014. Pasé 8 años, una carrera de 5 años, precisamente ¿por qué? Por el viajar, por no ser tan constante. Había un viaje, entonces ya estábamos en prácticas, entonces se traducía a dinero. Ah, venga, si yo cancelo esa materia que después la hace, listo, después la hacemos, pero seguir en la misma línea de la pasión, de los viajes. Ahí fue cuando la primera barra, como la barra hace el primer viaje, creo que fue en el 2001, inicios de los 2000 que fuimos a Ecuador. Entonces todos esos recuerdos que en estos días también, Pipe, me encontré a Poca Vida. Sí, sí. A Poca Vida, un ¿Te lo histórico de la encontraste en la barra. calle? Sí, estaba como habitante de calle Sí. en el momento, intenté orientarlo, muchas cosas, pero ya son situaciones ya muy personales, difíciles de modificar. Entonces, digamos que entonces ya en esa historia ya continué estudiando porque ya después creo que 2002, 2003 fuimos, esa vez que no nos dejaron pasar, que incluso hablaste por medio de Chicho, y creo que el presidente era Álvaro Uribe para que nos hicieran el puente de entrar a Venezuela, que no se pudo hacer. Nos quedamos en la frontera. yo no Nos me quedamos en acordaba la de eso. frontera, eso fue como 2003. Bueno, ya Pero como no pudimos entrar. No pudimos nosotros entrar. quedamos ahí, eso fue con Se Trujillanos. intentaron hacer cosas. Entonces, desde ahí empecé yo, no, psicología lo mío. Pues espérate que me dejaste un poco preocupado. Que quede claro que yo hablé con Chicho. Con el otro que mencionaste no hablé. Era Chicho el contacto, pero el otro era el que mandaba y no nos dejó pasar. Entonces, desde ahí ya se articularon muchas cosas porque nacieron lo que hablamos al inicio, como una barra de fútbol, porque la barra desde lo educativo se ha modificado. Entonces nosotros antes éramos una barra muy tradicional. Cuando hablo de tradicional, es una barra que alienta, que viaja. Si hay que chocar, se choca, ¿cierto? Porque somos una barra de pelados. Y ahí se empezó como a cambiar lo que llamamos el chip, ese paradigma de ver una barra que intervenga con la comunidad, y se generaron todos los proyectos sociales, culturales, deportivos. Pero espérate, Moneda, en esta narración, cuando entraste a psicología, vos ya veías que en la barra habíamos psicólogos, pues pillaste como que hay varios que también estudian esto. Incluso yo creo que la barra de nosotros, los del sur, es tan grande en Sudamérica porque, y lo podemos ver, los líderes
en su gran mayoría somos los mismos y nos hemos orientado para educarnos. Y desde ahí uno veía a sus referentes o a las personas que estaban orientados a estudiar, que eran universitarios. Entonces, que también hoy en día, y de lo que estamos hablando hoy, que si escuela de barras bravas, escuela de profesionales, es también como por medio de las teorías, Bandura habla del aprendizaje social, Vicario. Entonces nosotros cómo vemos a ese otro y cómo también queremos, no, yo también puedo estudiar, yo también puedo hacer eso y trabajar desde la barra para el territorio en el que estamos. O sea, Moneda, que de alguna manera, pues, yo creo que esto se traduce un poco a, pues, a Raúl y a mí, ustedes nos veían de pronto como con cierto Sí, bagaje ustedes son más académico, viejitos. y Ustedes son eso más viejitos. pudo servir Entonces de alguna manera. Uno veía a Raúl, incluso yo también salí de la UPB Sí, y sí. cuando estaba en la biblioteca yo también ojeaba su trabajo de grado que lo hizo alrededor. tesis mía. La tesis suya que la hizo alrededor de la barra de los del sur, ¿cierto? O sea, eso fue eso fue bibliografía para vos. Eso también fue bibliografía cuando uno hacía algunos trabajos porque siempre uno lo orientaba todo a lo social y con la barra. La gente que quiera ver eso, dimensiones de la identidad psicosocial del joven perteneciente a la barra Los del Sur, Felipe Muñoz, Mauricio Escobar, 2002, para que la busquen si quieren. Entonces, bueno, entonces sirvió un poco como de ejemplo y de referencia pues para que vos entraras pues y recorrieras este mismo camino. Bueno, enseguida seguimos, Moneda, para que Gori nos cuente más o menos lo mismo. ¿Qué dijiste? Porque, a ver, Gori, vos has tenido de pronto un comportamiento en la barra. Cada uno tiene su propia historia y la ha escrito, pero objetivamente de nosotros tres vos has sido más loco, pues. ¿Cómo llegaste cuando psicología, pues no es que no sea para los que seamos locos, porque los tres tenemos nuestra locura como cualquier ser humano y eso antes es un escampadero para nosotros, sino que cuando uno está loco, cuando uno bebe, cuando uno le dedica tiempo a la calle, pues no hay tiempo para leer y para estudiar. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? No, Pipe, sabes que yo pienso, ya ahora uno con la formación, yo soy psicólogo, soy especialista en intervenciones psicosociales como Adrián. O sea, los dos psicólogos y especialistas en intervención psicosocial, los dos. Usted ya tiene la maestría, ¿cierto? No, yo... Bueno, y actualmente estoy cursando una maestría en gestión pública y representación política. No, y Moneda está estudiando Derecho. Y Moneda está estudiando Derecho. En curso. Bueno, Pipe, no, sabes que a diferencia de ustedes, hay que yo siempre tuve pues como más definido lo que a mí me gustaba, y uno desde pequeño uno va viendo cuáles son sus capacidades, como se dicen, sus talentos y sus cosas, y lo mismo que decía Adri, me gustaba hablar, expresarme. No es que me guste tanto escuchar, porque ya les voy a contar algo así. Yo sea psicólogo, yo no he hecho psicólogo, pues no me he dedicado a la clínica como tal, sino que a mí me ha gustado la intervención psicosocial. Yo me gradué muy pequeño del colegio, me gradué 15 años. Quieto. Cuando me gradué saqué el mejor IFES de allá, entonces, en los salvatorianos. Entonces, mi mamá, todos empezaron que vea, que tengo un primo que es deportólogo, César Torres. Entonces él, no, venga, que estudie medicina. Y yo, no, medicina, que bolivariana. Y como vos decís, yo en esa época loquito, y yo me acuerdo que yo iba allá a clases que el premédico, a mí me da una pereza, hermano. O sea, que vos sí entraste a hacer un premédico por lo del IFES y todas esas cosas. Ya. Y yo, pues uno hace, imagínate, tenía 16 años. No, tenía 15 recién cumplidos. No. Y entonces, yo me acuerdo, pero como eso, que el verde y viajando y todo. Yo me acuerdo que ahí no se podía perder ninguna materia. Y vos te acordás del partido que conocimos, que a Sorín, por allá en Cartagena. Nosotros nos fuimos para una excursión y yo al martes tenías que examen de bioquímica.
Y yo, ay, no, eso yo llego. Eso por allá, eso fue vara de bus, eso fue playa baja, por allá durmiendo en meros cuchitriles en Boca Grande. Por allá no fuimos que para el castillo y conocimos a Sobrín, El argentino. el Juan argentino, Pablo. a Juan Pablo, me acuerdo que estaba el Cosi, Crispeta, todos. Y bueno, entonces, ¿cómo es que no llego al examen, hermano? Y perdiste y chao. Perdí. Y entonces yo llego y le digo, profe, venga, me va a dejar presentar. Y el profe es que Oiga, nada. siga jugando carritos, vaya a ver si su nacional le deja la nota. Y me sacudieron, pero a mí yo nunca he tenido la vocación de ser médico. Por ejemplo, mi hermano Chiquito. Emanuel, el menor, él es médico deportólogo. Ah, sí. Él en estos momentos es el médico de Leones y es el médico de la Selección Colombia de Fútbol. Hace playa. como 2 años era un peladito ahí, Sí. oiga, nada, ya. Y entonces, o sea, a él sí le gustó la vuelta, todo. En cambio, a mí no. Y a mí siempre me ha gustado la psicología como tal, porque también soy mucho de leer, también soy mucho de eso, pues también soy mucho de justificar mi locura y mi rayón. Pues uno llega a un momento que uno dice, pero uno porque es así, hermano, uno porque es tan arrancado, no tiene todo tan y le gusta, como se dice, me gustaba mucho la joda y todo eso, pero siempre con los principios de mi mamá, con las bases. Yo me acuerdo en muchas excursiones, incluso la excursión antes de yo perder el ojo a Bucaramanga, también hubo un problema, y eso fue con unas bengalas, y con una bengala yo llevaba un documento estudiando, ya estaba estudiando psicología. Con una bengala me prendieron el documentico, hermano. Y Yo los tenía el documento en pleno partido. Sí, no, en el bus, que eso fue por las ventanas. Y entonces ya cuando yo ese huecote en el documento y yo, ay, hermano. Que lo llevaste para ir estudiando. Para ir leyendo, supuestamente leyendo. Entonces, dentro de la barra, yo creo que yo te lo dije a vos en estos días, yo leo mucho a la barra, porque con la barra yo logré canalizar como toda esa energía y toda esa locura y todas esas cosas que si bien tuve miles de problemas y todavía pues uno tiene sus problemas y por la forma de ser, por la barra, por peleón, por cosas que trapos y cosas. A mí, yo me acuerdo que cuando ustedes empezaron a cambiar esa concepción, que yo también me acuerdo mucho, por ejemplo, de Felipe, de Pipe Ospina, pues de Bandido, el mismo Andrés, el mismo Raúl, como nos regañaba y me decía, gorila, hermano, venga, es que usted habla y usted tiene las capacidades, hermano, estudie. Usted también me lo dijo alguna vez hasta me regañaron. Fue pues como por lo mismo en el Obelisco, una de tantos problemas. Vez, no. Bueno, 1000 veces. No, pero yo le digo cuando estaba así como tan desubicado. Pues yo sigo siendo un loco, pues ya soy un loco estudiado, weón. Es diferente. Entonces, cuando ustedes empezaron a cambiar esa forma y que uno vio que Pipe Ospina pasó de decir que era anarquía Escorpión. Yo no sé si te acordás un problema que hubo en el Obelisco que nos quedó la policía. ¿Y cómo le dicen anarquía a usted, Escorpión? Sí, sí. No Yo me acuerdo que uno lo veía y ese era el referente. En psicología usted lo puede llamar el referente normativo, que muchas veces no es ni el papá ni la mamá, sino el que vos admirás, el que vos querés imitar, todo. Entonces, cuando empezó a cambiar esa concepción y cuando ustedes también de tantos regaños, hey, hermano, venga, hágale. Entonces uno dice, no, pues esto ya es por otro lado. O sea, aquí el más barra no es el que más trapo de robo, el que más pelee, sino el que más logre construir esa identidad como tal de sureño, hincha nacional. Me acuerdo mucho la primera vez que Raúl nos dijo, cuando íbamos a hacer con la pelota en la cabeza, hermano, es que el conflicto no es malo, lo malo es cómo lo resuelvo. Porque nosotros hemos estado en una ciudad de conflictos y la vida ha sido un conflicto siempre, pero si nosotros siempre lo llamamos a las manos, a la pelea, a las cosas, y por eso hay muerto y por eso hay de todo, y hay rencillas, rivalidades y cosas. O sea, nosotros en vez de eso empezamos a construir, y cuando se fue modificando, y yo lo digo, yo se lo veo mucho a ustedes, a los muchachos, al mismo Raúl, que yo me acuerdo que con la pelota en la cabeza, ¿te acordás? Nos ponía a escribir, yo me acuerdo, fútbol, y yo colocaba fútbol
Sin la tilde en la U. tilde. Eso para Raúl era un sacrilegio. Oh, que yo me acuerdo que incluso otro hermanito de nosotros, que es Zuko, un día él nos decía, parce, entonces, si nosotros no tenemos buena ortografía, entonces, pues si nosotros no estamos capacitados para redactar bien, entonces no cuenten con nosotros, pues somos, porque Zuko es psicólogo también. Zuko no se pudo graduar, pero él era de esta escuela. Está próximo, él ya creo. retomó, Sí. Pues ya volvió y retomó, pero él es de esa escuela pues de psicólogos también, claro. Otro Éramos loco y también nosotros psicólogo. Llegábamos con el de la floresta, Daniel. con Daniel, llegábamos con... ¿Cuál Daniel? Daniel, uno peludito de la floresta. Pero el Punky. No, el Punk es otro, no, No, Daniel. es que el Punky es Julián, el Sí. Punky es Julián. No, Daniel también con... No, ya Sin sé. cuello. ¿Cómo es? Con el de Prueba Verde. Con David. Con David. Con David Elefantico. Qué Pero elefante. David no estuvo en esa primera con la pelota en la cabeza. Pero él también es de escuela de Sí, psicólogos. pero estaba Sucre Sí. en ese proyecto, hasta Chepe. No, y el de la floresta no es Pablo. Pablo, También Pablo Menjura. Menjura. Él también es psicólogo. Es Sí, que y nosotros él es profesor. podemos hablar de por eso, cientos. no, en este momento ya hay un millón de psicólogos. muchos. No, Pero y, bueno, y Pablo es psicólogo y él es profesor universitario de sí. psicología ya. Ajá. Pero entonces vení, muchachos, enseguida hablamos de los proyectos. Digamos que ahí hubo todo un dilema en esa instancia, en ese proceso académico de enfrentarse con una obligación, una convicción, una misionalidad que uno siente para su vida, una obligación y una responsabilidad profesional de estudiar y graduarse, pero a la misma vez la pasión de nosotros que era Nacional y la barra jalando. Entonces yo recuerdo que en mi caso yo falté a 200 millones de clases, pues aquí mis compañeros de UPB que lo van a ver seguro se van a cagar de la risa porque yo no iba nunca, pero tuve la posibilidad por lectura acumulada o por cierta capacidad de memorizar o de tener una información y contextualizarla, que yo no perdía exámenes, yo no perdía materias, todo eso sí iba derecho, pero yo me mantenía en el estadio, yo no iba a la universidad, yo iba al estadio. ¿Ustedes cómo manejaron esa dualidad? ¿Les tocaba más bien faltar a la universidad o les tocó faltar muchas veces al estadio? Yo le digo la verdad, Pipe, yo prefería faltar a clase. No, por eso, en mi caso también. Y te defendías académicamente. Claro, sí, obviamente, pues porque, o sea, no tiene capacidad de retentiva de muchas cosas, entonces no es como la gente que les toca hacer un proceso, o sea, más juicioso. Sí. O sea, yo digo que eso, pues uno tiene esa capacidad. Nacimos como con una vena de lectura y de interpretación. Claro. Para ya saber resolver sin estudiar tanto de yo pronto. llegaba y leía antes del examen y entraba y me iba hasta mejor que mis compañeros. Exacto, sí. Y uno leía primer párrafo, último párrafo, y ya con eso enredado, por ejemplo. ¿Sí o qué? Y la verdad, yo prefería, ¿verdad? A mí me, en la universidad, yo me acuerdo, Chapeco. Sí. Cuando fue Chapeco, el partido allá en Brasil lo avisaron como con 8 días de antelación, ¿cierto? O sea, fue muy poquito y fuimos muy poquitos. Y yo tengo examen ya de la especialización, examen tenía que sustentar algo. Y yo no, hermano, yo como no voy a ir a Chapeco. Yo me fui para Chapeco. Y cuando yo después llego, no, profe, eso está más enfermo. Cuando no habían enfocado. Y fuera de eso, que creo que por allá fuiste el monstruo de Chapeco también. Bueno, entonces faltaste mucho a la universidad, sí. Nunca al estadio. No, al estadio. Y vos, Moneda. No, igual, Pipe, imagínese que me demoré casi 8, 9 años a punta de eso, precisamente. Usted sabe que la prioridad era el verde, la prioridad era viajar y el estudio pasaba a un segundo plano. Inclusive los profesores me decían en ocasiones, ay, llegó el estudiante nuevo, mira, ¿cómo es que te llamas vos? Y yo, pues por el tema de que yo no iba, no volvía, pero siempre con esa convicción, ¿cierto? Porque yo creo que ahí es el ciclo vital en el que uno se encuentra. Entonces, cuando uno es adolescente, pelado, y no le han pasado tantas cosas en la vida, uno considera que el fútbol es la vida misma.
Y a Sí, medida sí. que va uno caminando todo eso se dan cuenta y ahí es donde se articula pues lo del hijo mío que yo creo que me salvó la vida, Jero. No, 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 espere Uy, que ya vamos para parce. allá. En mi caso era que yo, por ejemplo, jugaba Nacional un miércoles, partido 8:15. Entonces, 8:15, 9, 9:15, 10, se acaba a las 10. Pero eran por ahí otras 3 horas de uno que hace por ahí huevoneando. En mi caso, sinceramente, no haciendo nada malo, pues ustedes saben muy bien, pero sí por ahí con el Tama, con Raúl, con Elber, hey, bueno, y nos quedamos horas ahí sentados planeando lo que íbamos a hacer. 2 de la mañana, ay, güey, ¿Cómo puta, era la casetica afuera? del negro. La del negro, Sí, ¿cierto? no, Ahí. teníamos muchos parches ahí. Cuando 2 de la mañana, ay, güey, puta, yo tengo que madrugar. Y madrugar era clase de 8. ¿Cuál madrugar? Si yo me iba en bicicleta o en moto, el pelo largo, que a mí hasta me llegaban a decir Otto, porque era yo el de los Simpsons con el Walkman o el Dixman. Y yo no madrugaba. Ya después al otro día o a los 2 días llegaba a esa clase y la profesora, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué no vino? ¿O qué? Y yo, profe, no, es que estaba lloviendo tanto. Ahí mismo todos los compañeros, ¡ay! La profesora, gana ¿eso qué excusa es? O sea, yo también un montón de cosas para no ir, pero es porque me quedaba hasta las 3 de la mañana por ahí por el estadio, en el Obelisco, en lo que yo consideraba que realmente iba a ser mi vida, la barra, no la carrera, porque yo al final nunca la terminé ejerciendo. Entonces, bueno, se parece pues un poco, aunque yo sí terminé cumplidito, yo solo me retrasé realmente. Yo me tuve que haber graduado en diciembre del 2001 y me gradué realmente fue en febrero del 2002, o sea, de una pues. Eh, También fui derecho. bueno, Moneda sí fue el que se demoró. Entonces, digamos que gracias a el precursor de los proyectos sociales y culturales de la barra, se llama Raúl Martínez. Solitario. Ahí yo pues como acompañándolo pues porque en esa iniciativa de él fui yo el que siempre estuvo a su lado y logramos juntos ya con otro equipo de trabajo más adelante lanzar el famoso con la pelota en la cabeza, el famoso las charlas de convivencia, el famoso los talleres de liderazgo y ahí empezó a haber una participación precisamente de los profesionales de la barra, o sea nosotros, incluso acá muestro un poquito, pues yo no sé si la gente sabe que es con la pelota en la cabeza, pero acá es un concurso de fútbol y arte donde invitamos a que la gente participara a través de un escrito, o de una fotografía, o de una canción, o de una Dibujo. pintura. Entonces, Caricatura. Caricatura, acá hay varios folletos pues de lo que fue con la pelota en la cabeza. Esto se repartía gratuitamente en el estadio y esto terminaba haciendo estos libros que incluso Moneda y Gori es algo realmente histórico que una barra brava, entre comillas, produzca literatura, produzca academia, produzca pues esta dinámica artística y cultural pues que no es fácil que otra barra la produzca. Acá esto está lleno de fotos, cuentos, pinturas, bueno, creo que mucha gente sabe. Entonces, digamos que ahí con Raúl logramos estimular una dinámica laboral para los profesionales de la barra. Entonces, un proyecto importante fue uno que hicimos en Gobernación cuando fuimos a las subregiones de Antioquia, uniformados con Instituto chalecos. de Patrimonio y Cultura. Sí, y fuimos a las subregiones incluso a tratar de hacer una especie de intervención desde con la pelota en la cabeza, unas charlas. Ustedes participaron. A Tomás le va a pasar foto porque estábamos todos con el chaleco verde. Claro, nosotros impactamos las 9 subregiones de Antioquia. En los parques bibliotecas. En los parques bibliotecas. A mí me tocó todo el sector del Urabá, entonces era algo muy brutal que no era solo Medellín, sino nosotros bien antioqueños, bien arraigados, entonces ya poder conocer cada uno de los rincones de Antioquia y por medio del fútbol, entonces era eso. Ir como en 2 momentos, uno al concurso con la pelota en la cabeza, que era esa articulación del arte y el fútbol por medio de una de sus categorías, pintábamos, dibujábamos, entonces era muy, muy, muy diferente porque no cabía en la concepción de las personas que una barra de fútbol con sus mismos profesionales, que unos ya eran profesionales, otros iban en el camino,
llegaban a impactar desde su historia de vida. Sí, sí. Entonces hacíamos todos esos talleres con los pelados, con los adolescentes, pero paralelamente también realizábamos unas charlas de mitigación de la violencia, hablar de otras posibilidades del fútbol. Incluso Moneda, esto tiene un contexto previo. Es que Las de Medellín. este proyecto fue un poco más avanzado, porque antes habíamos ido a través del INDER o la Secretaría de Gobierno, incluso con Nacional lo hicimos en la Copa Atlético Nacional, Sí, creo yo que iba a eso te la- encargaste sí, de vos, Moneda. Yo iba a la Copa a trabajar Entonces, con la familia. Yo me acuerdo que hubo una época en la que llegábamos a los colegios. Primero, los rectores eran como que no, que los del sur van a venir a ¿Qué? hablar. ¿Y ese peludo qué? ¿Y ese qué va a peludo, ¿qué? venir? ¿Cómo así? Bueno, también hay que decir, Moneda, que a estas alturas vos ya eras muy conocido, pues también. Y una de tus primeras apariciones fue aquella mítica fotografía en el incendio contra San Lorenzo, Sí, ¿cierto? eso fue en el 2002. Imagínate, ya esa fue una aparición que te hizo más o menos reconocido, porque en la mitad de ese incendio estabas vos ahí. Y bueno, y Gori también tenía muchas apariciones, entonces. Y yo también, pues obviamente, entonces teníamos un reconocimiento pues positivo, pero también susceptible de sospecha por cosas de la barra. Entonces era una desconfianza de esos rectores y esos A mí profesores. me le tiraron una piedra, a mí, en ese primer proyecto, o sea, nosotros que vivimos en el sur, Sí, siempre que pasábamos por lo que es Guayabal, había problema en la cancha ahí que ese Territorio- careperro, que se hacían los chatarreros, todo eso. Y ahí hay una institución educativa. y te tocó ir a me esa. tocó a mí ir a esa. Y yo parqué el gorimóvil allá abajo, el carrito chiquitico que yo tenía. El verdecito era. No, no, ¿cómo era? Clio. el Clio, sí. Que ese Clio le dieron De hasta bala. pues, o sea, lo cascaron. Lo pues. cascaron, no, cuando yo tan allá y todos, yo veía a esos manes todos rayados conmigo. Y cuando tan más de uno, ¿qué va? Y en cambio otros, hey, no, Gori, pues porque era como admiración de verlo a uno ahí en otro Sí. rol, sabiendo que ya estamos por fuera de las canchas. Porque Bueno, hay que decir que siempre hay un rojo que le escribe a uno que la buena. Ah, Sí, parce, sí. bacano lo que ustedes hacen, hay que decir eso, pues. oiga, y cuando tan voy saliendo y me voy a subir yo al carro, cuando veo yo, le hayan tirado como desde la parte de arriba, mero rocazo y tan el vidrio. Pensé que le han hecho un hueco fue a la. No, 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 al vidrio, en al el vidrio. vidrio así ya todo. Y yo, Parte de la araña. yo estaba- No, porque Gori, ahí lo que iba a decir es que cuando nosotros llegábamos, los profesores y los rectores, qué desconfianza, y llegábamos y habían llegado los Rolling Stones al Sí, colegio, haga de cuenta. todos esos pelados, Ahí Gori, sí colocaban atención. Moneda, Oiga. Pipe, pues entonces ahí ocurre lo que vos decías, Eso Moneda. solamente lo hubiésemos podido hacer nosotros porque yo digo que donde un psicólogo No, por eso, esa cualquiera era la vaya, lógica. ese era el plus, sí. Entonces, cuando nosotros abríamos la boca y todos esos pelados eran mirando qué íbamos a decir, y fuera de eso, nosotros no nos poníamos a decir bobadas ahí, porque estaba prohibido bobadas en el sentido de que hay que ser hinchas de No, Nacional, y porque que la Raúl barra. no sabía estructurar un discurso, documento de documentado, referencia. Documentos de claro. referencia. Pues claro, Todo una sustentado una desde lo metodología. académico. Entonces los pelados, así fuese una información aburridora, los pelados eran poniendo atención como locos, que eso no lo iba a lograr nunca su profesor, ni su psicólogo, ni su rector, Y- sino y que lo eso bajo logramos unos referentes de la tribuna. Y eso bajó los índices de violencia. Yo estoy completamente seguro con eso. Porque como te digo, la primera vez que yo fui al colegio, lo del carro, a ese colegio. Ya después uno llega y ya, o sea, ya se han sacado como como ese simbolismo que tenían Sí. de uno, como lo que pensaban y lo que de todas maneras nosotros vivimos y con más de un rojo y todo, pero ya era como, hey, no, todo bien, usted lo acaba de decir, se lo acabo de decir a un colegio entero que ustedes no quieren seguir con la Sí. violencia, entonces nosotros cómo vamos, o sea, ya ellos no tenían el argumento o no podían estar enganchados porque para pelear, entonces necesitan una respuesta y eso, Sí. al vernos a nosotros ya como, hey, no muchachos, va, sabes que ya de buena, ya pues qué más vamos a pelear. Sí, sí, no. Y eso sirvió. No, mucho, pues eso marcó como un pensamiento, pues que incluso uno lo entiende, pero incluso algunos
pelados de la barra históricamente más acostumbrados al choque siempre nos cobraban. Antes nosotros somos unas locas, antes Unas nosotros somos unos monjitas. bobos, entonces nosotros pues no respondemos, entonces nosotros con ese discurso pues de la convivencia y bueno, siempre nos cobraban como mucho eso, pero fue una convicción de a estas alturas elevar el barrismo social e involucrarlo o concatenarlo con esta filosofía de trabajo que llevábamos. Y después yo le cuento una cosa, que usted Sí. lo dijo, era tanta la desconfianza incluso a nivel institucional, o sea, de la misma gente con la que hicimos el proyecto, gobernación, Sí. todo. A mí me tocó para ir a traer barrismo que vigía el fuerte. Vos te tocó A mí Villa me del Fuerte. tocó vigía del fuerte, o sea, a mí me tocó, salimos desde acá, nos mandaron una avioneta, esas Sí, A mí avionetas. también me tocó ir en esa avioneta que tanto el lo pesan puesto, a uno. el puesto de control era una ¿Ustedes cómo no señora. derrumbaron No, eso? lo pesan a uno, en serio, el más gordito tiene que hacer adelante. El puesto de control era una señora llamando y que véngase, que eso se ve bien, véngase. No. Eso llegaba uno a ese pantanero allá. A ese pantano. Situaciones muy complejas. O sea, uno... El cielo se despejaba, arranque. No, y era así, Pipe, porque al frente y el fuerte es Bojayá. Sí. O sea, imagínense. Pero creo que ahí es donde hay unas fotos famosas de ustedes con el chalequito y ahí como en unas chalupas también. Esa, y que- Eso también es de Necoclí, esas son Sí. de No, Necoclí, del por Urabá. ejemplo, las que a mí me tocó esas que vos decís, llegamos nosotros y era es que el día de podar, cuando veo yo y todos esos niños míos con machetes, todo, yo digo, puta, nosotros que, ¿sabes qué? A un niño lo había picado una culebra. Entonces tenían que Entonces ir a... tenían que ir que a- rozar todo. El colegio era, o sea, era en tablas. O sea, pues, eso para mí fue una experiencia que yo digo, y por eso me gustó tanto la Claro, el intervención valorar psicosocial. todo Sí, eso. Ay, sí. que Pipe, vea, llegamos, como dice uno aterriza en un pantanero, tiene que, es que una pangua, o sea, una chalupa, nosotros así con las... Con los chalecos los chalecos de los del sur, la Sí. gorrita, tal, y con los documenticos, es que o sea, Sí. la verdad fue muy valioso. Cuando llegamos a Vigía, se había acabado de ahogar una niña indígena. O sea, eso fue como la ruda. O sea, lo único conocido allá era el típico almacén de los marinillos, que eso hay en todos lados. Sí. Pero fue algo demasiado significativo. Así como te digo, haya sido la misma desconfianza del mensaje que íbamos a llevar, que era el man pues de la gobernación de su tiempo. No, estos manes que para mandarlos a colegio. No, hágale para los Y eso, el fuerte no, que no, barrismo y tiene. eso que me toca decirlo, yo ya he dicho que esto aquí lo que menos quiero es hablar de política, pero incluso es bacano mencionar que Fajardo creyó en la barra. Sí. Vayan, que yo confío en ustedes y ustedes son buenos, y fue bacano pues porque hubo confianza pues en este caso de él como gobernador, y los que no confiaban en nosotros eran de él para abajo pues, o mejor dicho en las instituciones educativas y tal. Recordemos esa banda de enchalecados. Yo a mí no me tocaron las subregiones, pero yo sí fui acá internamente, mejor dicho, yo fui a Don Matías, estuve yo en una, y en alguna otra pues por acá. No me tocaron las subregiones pues más como del interior, pero ahí quiénes éramos, nosotros tres. Chepe como más como logístico. Orejas, el de la Orejas mafia. también como logístico, porque lo que hacíamos era una fusión de los profesionales, los profesionales con una responsabilidad académica pues, profesional, de llevar a cabo nuestro conocimiento en esa intervención. Alirio. Entonces ahí los profesionales, nosotros, Alirio, Sucre no, Sucre. como sí. comunicador. Sí, Sucre. Bueno, y los técnicos, es decir, los que no tenían una profesión, pero iban como logístico más bien, Chepe, Orejas, ¿quién más? El de los bandidos. Marlon. No, ya sé Marlon cuál también. Daniel decían ustedes de la floresta, el peludito. El peludito, bonito. y Marlon también de la Flore, uno Marlon. alto. Ya, bien. Entonces... No hasta manejaba el carro, es que nos íbamos en mi carro, nos llegamos a varar. Sí. Bueno, esta es una experiencia muy bonita, pues, de cómo hubo una actuación profesional de nosotros, liderados conceptualmente por Raúl, para poder llevar a cabo estas operaciones de intervención en colegios, Ahí en aprendí yo a Medellín, hacer en Antioquia. Claro. Y es que que- desde ahí yo creo que frente a la sociedad enfatizamos en modificar esos
imaginarios colectivos de qué hace o qué no hace una barra. Sí. Entonces, todos esos estereotipos, estigmas que nos tenían, nosotros le dimos la vuelta a eso, que podemos ser una barra en tribuna siendo la mejor, pero por fuera también podemos. Eso fue con la pelota en la cabeza, Pipe, pero antes yo recuerdo en el 2008, 2009, el primer empleo formal de la barra. Incluso yo nunca había trabajado. Yo pensé que yo nunca iba a trabajar. Ayer lo hablaba con mi esposa y me decía, Ana, Adri, ¿vos cómo saliste de buen trabajador? Yo pensé que vos no ibas a Te dijo tu hacer mujer. nada, me dijo mi mujer. Pero entonces, espérate, entonces cuando tenía los ahorros no era por trabajar, era por las rifas. Era por las rifas y por las ligas de mi familia. Conspirando, pues. Conspirando siempre, o algunas boletas cuando existían las boletas físicas. ¿Cuántas veces estos dos fueron para Estados Unidos a punta de conspire con los de Estados Unidos? A un amigo mío, no, yo era más prudente. Yo me llevaba camisetas y viejas. No, Gori las vendía, pedía directamente. Yo también una vez unas camisetas chividas y lo cogió la policía. Pero así no fue. Esa fue cuando, recuerdan que tuvimos que hacer una intervención en Nueva York, ya que en Nueva York como barra tenemos dos grupos, ¿cierto? Sí. Que fuimos, todo eso. Allá me cogió el de Pereira, el que tenía la tienda, ¿cómo se llama? Felipe. Dice, Felipe Moneda, vení, vos que sos todo emprendedor y la gente te conoce y tenés las habilidades. Vea, acá tengo 2 maletas. Esto es de Nike original y todo esto es de Colombia. Chiviado. No, que uno casi 1.1, una calidad. Y yo, deme los precios. Entonces me dio los precios. Y yo, eso fue en el Red Bull Arena, eso fue en New Jersey. Y vendiste yo en New Jersey, yo parecía en la minorista. Eso ahí tenía 3, 4 trabajadores. Llegaron todos esos gringos, me iban a cortar el pasaporte. Algunos, yo no manejo bien el inglés. Los de allá que llegaban a hablar por mí de una, vas para allá, a ver que usted no. Cuando por cosas de la vida, Pipe, llegó uno de la barra que ya murió. Policía. No, es que... uno de Nueva York, no recuerdo cuál era. Cada ciudad de Estados Unidos donde yo he ido me he encontrado con, no necesariamente con policías, sino como agentes del gobierno gringo, pelados de la barra. La barra de nosotros es un universo hermoso. Cuando uno llega ahí brutal, cuando listo, no te van a quitar y ya después me tocó ir a la corte, declararme culpable, pagar algo. Yo salí allá, hijo de puta, otra vez libre. Entonces a lo que yo voy con eso, Pipe, es que el primer empleo formal de la barra, donde realmente estaban todas las liendras de la barra, fue cuando éramos guías ciudadanos. Claro. Cuando estábamos de azul y nos mandaban a cuidar los semáforos. No, que incluso empezó todo el proceso. Con los rojos, incluso hay un asunto forzado, pero efectivo. Porque como había que convivir con ellos y las cuadrillas eran con ellos, Pipe, vaya 2 rojos y 2 verdes, vaya. Y ahí como, yo me acuerdo las historias de usted, me tocó con este piro. Y como a los 6 meses, la buena para el pelado. Y yo le digo una cosa. Y se generaron vínculos. Y es que sabes Moya, el que murió Moya, era un ser humano íntegro, cercano en sus... Pero Pipe, Moya era con códigos. Sí, uno pensaba era en Moya y como ellos pensaban en Gorilón. Pero ya cuando yo no fui guía ciudadanos, pero estuve cercano al proceso. Cuando ya como, hey, marica, es que usted no es una chapa. Hey, mucho gusto, güey. Ay, mire este marica. Claro, ese monstruo es de carne y hueso y tiene corazón, sentimientos, pensamientos, valores y códigos. Fue cosas de convivencia que han pasado en Medellín. Incluso estar en un salón y la otra nos íbamos a aprender. Estar toda esa situación y generar líderes que paren eso. No, claro. Porque entonces es una cosa... Pero ya otra es, venga, pues, ¿cómo vamos a cuadrar las cosas? Yo he tenido algunos cuestionamientos de gente como que no ha entendido el asunto. Entonces, ¿cómo así que un líder no es el primero que está en la pelea, sino que es el primero que se para? Y yo pero parce, no, pero entonces en mi caso, miren que mi protagonismo es para separar y no para ser el primero en el mierdero. Entonces, y eso la gente no lo entiende porque piensan que el que está separando es como sapo, como
o como regalado, pero es que esa es la función, es que esta es una lógica de barrismo diferente, sin dejar de mencionar todos los problemas que hemos tenido, pues, Sí. en los que yo también he estado y todos hemos estado. Pero entonces tenés razón, Moneda, ese fue un primer Se fue el encuentro primer, teso. y ahí fue cuando, entonces como yo no tenía la necesidad de trabajar, yo dije, pues yo no voy a trabajar, mi vida va a ser nacional, Ajá. viajar, todo eso. Cuando ya después llega lo de canción, Jerónimo, fue que Nace la tu barra hijo. me propició ese primer empleo y yo, ir que a trabajar, ir a cumplir. Pero lo bueno era que como estudiaba, me daban todo el permiso para yo estar en los temas académicos y también desempeñar ese trabajo social que hacíamos con la comunidad. Pero incluso acá aprovechemos, Moneda. Ahí narrame ahí de manera resumida Jerónimo y las alegrías. ¿Cómo fue el No, proceso pues, de ellos tres? Yo digo y lo pienso mucho que Jerónimo, ¿Nació en qué año el hombre? él nació en el 2009, entonces en el 2008 la mujer en embarazo. Entonces es el sentimiento de yo querer siempre estar en mi casa con mi mamá y mi papá en el estadero, abrir la registradora y sacar la plata para mis necesidades y nada, allá en película me que a mercar, a pagar arriendo. Pero obvio, Jerónimo no un era hijo. deseado. Jerónimo siempre fue deseado, Ah. más no planeado. Ah, ya, bien. ¿Cierto? Sí, Siempre tenés fue toda la deseado. razón, tenés toda la El razón. niño, cuando ya llega, ya sí me toca. Bueno, Adrián, ¿usted qué va a hacer con su vida? Ahí fue cuando tus papás... Ya. O sea, a esas alturas, ¿cuál era tu momento académico con lo de Estaba en Jerónimo? 2006 inicia y iban quinto semestre, póngale, pero con materias del segundo sin afán. Pero de la carrera De la fallida. no, ahí ya estaba En psicología. Ah, bueno, la carrera fallida fue Fue desde el antes. 2001 Ah, al sí, 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 2004, sí. 2005, donde como barra estábamos orientados en otras cosas. Sí, listo. Entonces ya de ahí cuando llegó Jerónimo, creo que ese fue con mi esposa, mi polo a tierra para poder continuar, digamos, en esta vida, tener una responsabilidad, saber el trabajo, saber las obligaciones y ya luego, incluso Jerónimo no iba a ser Jerónimo, Jerónimo esa iba a ser historia. Violeta. Y creo que Violeta, entonces ¿qué cuando mes? eso fue en la última ecografía, entonces Eso. le hicimos el baby shower, Mujer, toda la niña, película, bebé. todo de morado, Todo la niña se iba a rosadito. llamar Violeta, todos ahí, cuando en la última ecografía, venga, ¿cómo se llama el niño? Y yo, no, es una niña. No, caballero, doctor, sí es una niña. No, vean el pene, vean los testículos, es un niño. Ya, a vender todo lo que hayas a comprado. vender, a cambiar, a hacer el trueque con cosas, cambiar la cosmovisión, porque ya me está adaptando a tener una niña que en esta, no sé, en esta historia machista, Sí, antioqueña, correcto. Sí, muchas sí. cosas que lo ponen a pensar a uno. Listo, llegó Jerónimo, bien las cosas, ¿Qué estás otra buscando, cosmovisión. maleducado? No, está buscando una foto de la despedida de Estefan Medina. Sí. Que pena interrumpa, estaba buscándola ahí, disculpe. Con la niña. Con la niña. Sí, Ah, Mi no. hija de 3 No, meses. espere que ya le sigue el turno a usted. Pipe, listo, con Jerónimo ya la vida, acompañándolo, llevando al estadio, pero siempre fue, yo tenía una duda interna y era, a ver, cuando uno tenga hijo y tenga familia, ¿cómo va a ser mi rol o mi desempeño frente a la barra? Que es lo que uno dice que es todo. Porque he visto muchos en la barra, no sé, pues no estoy de acuerdo con ellos, que consiguen un buen trabajo, tienen otra situación, tienen una Y chao. esposa, unos hijos y ya, que no, que es que estoy en otro nivel, que tal, como así. Se puede ser barra, puede ser Sí. profesional, Padre puede ser de un familia. padre de familia, lo que sea, con códigos. Siguió así la vida cuando en embarazo la mujer, Jero tenía 5 años. Vamos a la ecografía. Mellizo. Doctor, va a ser un niño, una niña, porque uno siempre quiere que la parejita y todo eso. Cuando me dice el doctor, mijo, vea, no puede ser un niño y una niña, 2 niñas y 2 niños. Pipe, yo me mareé. Yo, ay, ¿qué es este pogo? ¿Qué es esto? ¿Qué se viene? Listo. Ahí fue cuando la alcaldía. Pero te Entonces, mareaste, pero qué alegría o tan. sea, me mareé, yo creo que fue de esa alegría y también ya. de esa responsabilidad. No, eso Ya va a no zarar uno, sino mucho. 2. Y yo a veces molestaba que Moneda, que la cara y el sello. Ah, Entonces ya la claro, vida me claro. está dando la cara y el Sí, sello sí, de sí. la moneda. Y incluso Moneda, está la historia que ellos
nacieron con Prematuros. con esa Fueron dificultad. prematuros. Vos nos contaste, vos te fuiste y la historia más chimba que he escuchado de tu parte es cómo pasaste muchas horas cantándoles. Mucho. Contá eso, por eso favor. es una... acá al frente. Acá en Ciudad del Acá Río, en pues, Ciudad sí. del Río, acá en este hospital. Sí, sí. 28 de octubre del 2015, yo bajaba en una moto Pulsar a firmar un contrato que tenía con la barra, con Alirio, porque iba a dictar unos talleres y unas charlas en los colegios de Antioquia. Bajando ahí por la carretera nueva, me caí, llegó la ambulancia, me montaron. Pero vos venías para donde los niños. No, Ah, es los otra niños no historia. se sabía, no, es ya, esa ya, misma ya, ya. historia. Sí. Estaba yo en el hospital con toda la vuelta de que me había caído, cuando llega mi mamá y me dice, Adriana, Ana está en el hospital, los niños como que van a nacer. Ay, ¿cómo así? Entonces de Itagüí que estaba, llegué allá. Cuando llegué ya habían nacido los niños, no me daban razón. Entonces me dijo la enfermera, usted es el progenitor. Y yo sí, yo soy el progenitor de los mellizos. Venga, mírelos. Entonces habían, eso nunca se me olvida, habían 40 cubículos, pues, Ajá. donde ponen, incubadoras, donde Sí, ponen sí. los niños. Juan José estaba, perdón, Lucas estaba en la 18 y Juan José en la 38. Opa, Entonces le digo chance. yo al doctor, doctor, ¿por qué no están mis niños juntos? ¿Qué pasó ahí, pues? Porque uno siempre quiere que estén juntos a la película. Me dijo, no, es que depende de su estado. Entonces, el 40 está ya muy mal, 39, el mío era el 38. Listo. Bueno, ellos se van a quedar acá, todavía no sabemos, 1, 2, 3 meses. Entonces yo llegaba, entonces a usted, la mamá podría estar más tiempo. Los papás, hay papás muy ausentes, iban poco. Cuando yo iba allá, entonces eso genera pues las cosas más impactantes de la vida, porque es donde uno se desarma uno como ser humano. Cuando uno se ve vulnerable es cuando tiene hijos, y usted también ya lo vivió, Claro. Pipe. Cuando uno tiene hijos, uno ve la vida diferente hasta que se hace momento. Entonces yo siempre desde la pasión, desde el aliento, desde el aguante, porque es lo mismo, uno va a alentarle al verde, a ver pues que desde la tribuna podemos mover eso. Entonces lo mismo yo como desde mi emocionalidad y digamos como mi historia de vida de barra, entonces yo iba a cantarle, vamos, 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 vamos Juan José, vamos. Vamos, vamos, mi Juanjo, ya te vas a aliviar. Yo no vea eso, man. acá y metiéndole el dedo ahí para que él medio lo coja ahí uno, y uno sintiendo, Pipe, que el niño en la incubadora 38 y la 40 o la 37, la mamá ahí destrozada porque ya le murió su hijo o su hija. Entonces es eso, entonces ya llegaban las enfermeras y me decían, vos sos el que cantás. No importa, sálgase un ratico y vuelve y entra, y así. Pero no te prohibían cantar. No, antes me decían, les qué gustaba. bacano, porque calmaba como a los otros niños en todo eso. quieto. Entonces fue una situación muy bonita que hoy en día ya van a cumplir 10 años, están bien, estamos juntos como familia, y que también fue desde esa misma pasión, desde el mismo aliento, desde esa misma filosofía de vida, uno poder alentar, no era Nacional, sino que era el hijo de uno, luchando para no morir, porque el corazoncito, los pulmones no estaban haciendo lo debido. Entonces ya luego, ya toda esa odisea y toda la película de uno tener 3 hijos, No, de una esposa, Y mercar mantener pa' viajando 5. con los 3. No, Eso moneda. No. Y todavía habrá gente allá afuera diciendo, ese peludo pueblerino. Montañero, somos ese peludo montañero. montañero ahí alentando y ya. Levantando 3 hijos, estudiando ya una nueva Sí. carrera, trabajando, alentando a Nacional y perdurando. Lo que pasa es que Moneda es uno de los líderes más antiguos de la barra y más históricos. ¿Sabes qué, Pipe? Yo te digo, y como me decía ayer volviendo a lo de mi esposa, que me tocó trabajar en algo que pues yo pensé que yo no iba a malgastar mi vida trabajando, pero hoy no la malgasto, porque como psicólogo intervengo en temas de familia que me gustan. Apoyamos, que es lo que estamos hablando acá, todo el tema de salud mental, con un universo de muchachos de la barra que tienen dificultades emocionales, No, ya vamos muchas pa' allá, cosas ya de vamos ahí. pa' allá. Entonces, como hoy también
sigo trabajando y lo hago en 2 partes, en La Estrella y en Medellín. Entonces es también Y alentando a una Nacional enseñanza y de que levantando a los hay niños. muchas cosas para hacer y nada nos puede quedar grande. No puede ser hincha, puede ser papá, puede ser un profesional y puede apoyar, digamos, de una manera positiva a todas estas nuevas generaciones. Bueno, para que ahí para que la gente siga señalando a un barra brava temerario y peligroso y dale la historia. Bueno, Gori y Antonia, Parce, ¿cómo fue la vuelta? Yo estoy muy de acuerdo. Primero, parce, brutal lo que dice Adrián, porque muchas veces de la vida uno actúa como es en la barra, porque la barra nos ha dado también un estilo de vida, nos ha dado códigos, nos ha dado principios. Yo, por ejemplo, yo me considero una persona muy leal. Yo digo, "Puta, yo soy leal a un equipo de fútbol, no voy a ser leal al resto de las cosas de mi vida". Y en muchas situaciones yo sé que también lo he demostrado y hasta problemas por eso, pero son cosas que yo aprendí y que, como dice Adrián, a veces uno tiene que sacar ese aliento de la tribuna y llevarlo incluso a la vida propia, porque Antonia también llegó en un momento, Antonia Álvarez, yo tengo 2 hijos, Antonia Álvarez y Gabriel Álvarez. Gabriel tiene 3 años, Antonia tiene 11, y Antonia llegó en un momento que yo no le tenía miedo a nada, hermano. O sea, yo les soy sincero, los que conocen mi historia, ya había perdido el ojo por estar peleando, ya había tenido infinidad de problemas, tropeles, pero seguía pues como estudiando, pero no había llegado como ese, hey, tate quieto pues, porque yo decía, pues si me pasa algo a mí y tan, y uno dentro de ese mismo orgullo y esa misma arrogancia y a veces creernos como, no sé, intocables o lo que sea, hasta que nació Antonia. Y Antonia nace, yo me acuerdo que Antonia nace y yo me voy, ella nació un lunes y yo me fui para Manizales, que es la historia de Antonia Me Fuerza. Que tuvimos Sí. una pelea por allá y ya estaba tragueadito y entonces los muchachos, yo en la carretera, Antonia Me Fuerza, pues porque, como les decía, antes no pensaba uno en nada. Y ya el ser papá, ya el ver que una vida depende de vos, de que vos vas en tu carro y por problemas te llegan a hacer algo a vos, pero vos tenés tu hija, ¿sí me entendés? Y que han sido situaciones, y yo he vivido en puntos neurálgicos, pues, del barrismo. Yo lo digo, el barrismo. Sí. Yo vivo en Itagüí, Santa María, en la misma Estrella, pues, que donde vivo ahora, y eran puntos neurálgicos con momentos históricos pues de la barra. Sí. Pero, y cuando nace Antonia, yo me pongo a pensar y yo digo, no, Michael, yo no puedo dejar a esta niña sola. Y mi mamá, yo me acuerdo que me dijo, por fin, o sea, cuando van a nacer Antonia, mamá me dijo, no era así como que lo regañaban a uno, ay, ve, embarazó una vieja. Ajá, sí. No, ya, ay, por fin algo que me lo va a dejar quieto. Claro, claro, Y, claro, y, claro. y yo, por ejemplo, ese día entendí y ese día comprendí lo que es el miedo, lo que es el temor. El temor de que a mi hija le pase algo, el temor que pudo haber sentido mi mamá cuando el niño de 11 años se le disfraza de Boy Scout para irse compartido. ¿Sí me entiende? Y el temor que sentía mi mamá cuando me le iba yo para un viaje y que llamábamos y decíamos que hay tantos heridos. Lo que sufrió tu mamá cuando te pasó lo del ojo. Lo del ojo. Pero sino que en este momento que están ellos, mi hijo Gabriel tiene 3 años y mi hijo es un caramelo. Mi hijo dice Nacional lindo, Medellín feo y los tombos y fue tantas. En estos días estábamos esperando. Un hombre bien. Sí, en estos días estábamos esperando a unos amigos en el aeropuerto, a los Chancholigans, los de la barra de Luqueño. Que vinieron a pasear y llega el niño y dijo, pues, ¿qué policía? Y el man voltea, ¿cómo hace? Tombo tal. Y yo, ay, Dios mío, pero son cosas que ellos van cogiendo de uno, pero yo no digo que eso está bien. Sí. Por ejemplo, eso a mí me da miedo. No. Y a mí me da miedo ver mi hija cómo ama Nacional. Claro. Me da miedo ver mi hija cómo me dice, papi,
para el estadio. Papi, vea, ya tengo 11, me faltan tantos para ir al Es que a estadio. Antonia sí le tocó toda la candela A Antonia tuya. le tocó la candela mía y sí me entiende, y no, y todavía, pues tanto así que una historia, en el jardín que metí a la niña, ¿usted se acuerda de Camilo Pérez? El jugador. El jugador, Claro, que claro. yo tuve un problema con él en Perú. ¿Ah, sí? Cuando creo ¿En que eso 2007? fue 2007, porque Camilo Pérez hincha de Medellín y Camilo Pérez parchaba con los chatarreros. Ah, sí. ¿Sí y, me eso entiende? y eso pues que fue campeón con Nacional. No, pero y Sí. entonces cuando... Le fuiste a reprochar eso, no me acordaba. Nosotros llegamos al hotel, estaba Aristi, estaba todo, y como a saludar, y yo no lo quise saludar, ¿no se acuerda? No me acuerdo. Que después eso por allá, que poniendo quejas más de uno que no sé qué, y por cosas de la vida terminamos viviendo en la misma unidad y los niños estudian en el mismo jardín. Ya retirado, ¿sí o no? Sí, De hermano, rato. no, y ya después, pues ya nada. sí. Pero tanto así que mi hija, pues, pudo jugar con el amiguito y eso era, la mamá llegaba y era como, ay, no, qué susto, estos Sí, barristas no. y esas cosas. Y son cosas que uno sabe que le van a afectar a los hijos y que es lo que nosotros proyectamos. Por eso ahora yo digo, el cambio es bacano. Porque aparte de tener miedo a que se me aporren, que se me caigan, me da miedo el ejemplo que yo les doy. Y que yo después como los voy a reprender, Sí, sabiendo sí. que ellos ven. O sea, es que Gabriel me ve y yo pues me acuesto ahí sin camisa, todo. Yo soy tatuado de Nacional y él coge y empieza, y él dice Nacional lindo y le da besitos al escudo y me pregunta que si Nacional ganó, todo eso. Y Antonia, A-N. Antonia, por eso es Antonia, las dos primeras letras A-N. Y yo era todo empeliculado. Imagínese que Y yo cuando- era todo empeliculado. Yo rayaba el nombre de Antonio, que la A es slash, la A mayúscula Claro, es slash, la N mayúscula Antonia, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, así era la película. Cuando iba a ser Violeta y no Jero, Sí, cuando sí, me doy sí. cuenta de Jerónimo, que creo que fue mi abuela quien nos dio el nombre de Jerónimo, yo quería que llamara a Víctor René. Qué problema en la familia. Oh, Moneda, imagínate que lo que vos decías, por un machismo inconsciente que ha existido, yo nunca pensé que yo iba a tener una hija. O sea, para mí era un hijo. Y el nombre hipotético era Andrés René. Entonces todos mis amigos, Andrés Andrés René, René. cuando nazca Andrés René. Yo también le Y yo, pensé no, Andrés colocar a René, ese va a ser Víctor dueño René. de esto, Andrés René va a ser el que Yo va le a iba a heredar las colocar cosas. Víctor Hugo a Gabriel. Víctor Hugo, por Aristi, cuando es que el médico, pues el especialista, no, esta pulguita va a ser una niña. Y yo, Ah. pues como que, o sea, nunca mi cerebro había pensado en que fuera una niña, pero ya es lo más grande pues, Y que hay yo, en mi y vida. yo que sí tengo la parejita, yo les digo, y es un amor diferente. Uno con la niña es uno, o sea, son amores diferentes, Pipe, pero uno se ve, por ejemplo, uno ve la niña y uno las ve como más vulnerables. Claro. Más de eso, uno dice, ese es paya y ese Gabriel Sí, es entiendo. el niño. Uno le da más miedo. No, Gori, y hubo un momento en que no sé por qué te empezamos a joder que un tropel, hey Gori, pues no traigas a la niña, hey, que por allá había un problema, Por eso, Gori, por- hey Gori, pero no con la niña, que siempre molestamos, pero es porque vos la empezaste a llevar, pero no obviamente al estadio, sino No, que no. vos te mantenías mucho con Sí, ella. o sea, yo, a mi hija, veía la despedida de Estefan, yo me acuerdo. Ah, eso era lo que querías mostrar. Yo quería mostrar, y exacto. esa foto ojalá pues la puedan encontrar No, y no, mostrarla. Que esa está tomarla en cuenta. en el colombiano, todo. Yo me acuerdo que ahí me dijeron, Gori, vea, para la despedida, que a mí me ponen Tenías que dar unas palabras. Claro, yo Sí, iba a dar sí, las sí. palabras y yo llegué y yo con la niña, güey. Por eso es que te jodíamos. Sí, y entonces, y por lo de Antonio me fuerzas del tropel. Sí, también, sí. Que cagado, es que, ay, vea, porque por allá hay un tropel y llegó el Gori a pelear y que con la niña en los hombros. Con la niña en los hombros. Entonces, Bueno, venga. Ahora, para más o menos ir cerrando, entonces, nosotros avanzamos con un bagaje profesional, ustedes que lo ejercieron, yo no, porque no lo ejercí, pero empíricamente yo seguía ejerciendo. Usted no lo ejerció laboralmente, pero usted, muchas de sus actitudes y Sí. sus cosas son de la academia. Pues. Exacto, totalmente, pues como en el trabajo en equipo con la barra o en el discurso, El lobby. sí, en muchas de esas cosas, pues.
Pero entonces nos enfrentamos ya a un mundo ya más profesional, digamos de hace 5 años para acá, pues como nombrándolo como ese es un tiempo reciente, con una situación que activó una problemática en la barra y la va a nombrar solo para efectos de narración de hace 5 años para acá, la pandemia. La pandemia. De la pandemia, pues fue trágica para la barra, muchos pelados fallecieron. No para todo el mundo. No, claro, a nivel económico, en términos de salud mental para mucha gente, pero en términos ya de vida o muerte, muchos pelados de la barra fallecieron, un par de muchachos de la mafia, bueno, no, de Aranjuez. El abuelo. El abuelo. Bueno, no, porque incluso no me refiero a muerte por temas de salud física, por enfermedad por el COVID, sino por salud mental. Por la afectación y que terminó en cómo ellos, para no mencionar la palabra, decidieron no seguir viviendo. Y ahí yo creo que se puso, que nos llegó mucho trabajo a nosotros, porque yo me acuerdo, el Instagram mío repleto de pelados o de esposas de los pelados o de mamás de los pelados. Felipe, por favor, ayúdeme, mire lo que me está pasando. O los mismos pelados. Pipe, ¿cómo está mi viejo, papá? Tengo esta situación, ayúdeme. Entonces yo resolvía como podía, mandaba al grupo y ahí mismo en el grupo, Gori, moneda, cojan los que puedan. Y bueno, y más o menos ahí empieza un proceso de hace algunos años para acá, de cada uno de nosotros trabajando con los pelados, entre comillas, informalmente haciendo clínica con ellos, porque no les cobramos, nos sentábamos con ellos 2 o 3 horas. Lo que hacíamos era una contención. Exacto, o incluso remitirlos oficialmente a los programas de la alcaldía y tal. ¿Qué experiencia tenés, Moneda, con Pipe, eso? Es que yo digo que esta barra es tan gigante y tan brutal que la misma salud mental, como ese bienestar psicológico, social, emocional de cada uno de los integrantes, nos ha visto tan cercanos y desde nuestra profesión que nos han buscado. Entonces lo que usted dice, pues yo no tengo ni Twitter, ni Instagram, nada, yo tengo Facebook y ya, no he sido mucho de redes ni nada de eso. Pero entonces le llegan a uno toda esa información, entonces es muy complejo porque cuando lo buscan a uno, ya están en un límite donde hay que intervenir, ¿cierto? Sí, ya son esos primeros auxilios psicológicos frente a esa persona de generar, digamos, una estabilidad para ya mirar luego qué se va a hacer. Lo que decía el Gori, una contención con esas personas. Y no era solamente miembros de la barra, sino que en lo personal lo buscan mucho, digamos, las madres de los que pertenecen a la barra, temas de violencia en el contexto familiar. Hasta rojos, hasta mamás de los rojos y familia. Nosotros llegaron a decir, ayúdenos. Y qué pena, Adri. Pero a nosotros nos tocó hacer una ruta de intervención esos son el protocolo dorado, pues para no mencionarlo porque tampoco es muy bueno. En el protocolo dorado con los muchachos de la barra, y uno al sentir eso tan cercano, y nosotros que trabajamos con salud mental y todo, así yo no ejerza clínica como les dije ahora, pero desde la intervención psicosocial usted también ver qué puedo hacer, cómo puedo sacar la gente desde ahí. Y ahorita le voy a contar una experiencia muy bacana con el torneo de la barra ese que fue por likes. ¿Se acuerda? Sí, en plena pandemia. Que ganaron los ñerbos. Sí, que con un influencer ahí. Sí. Pero a mí, alguna vez después llegó un pelo y me dijo, mi hermano, ¿sabe qué? Yo estaba que ya no aguantaba más. Hasta que yo decía, no, pero ya, no, yo voy a esperar a ver quién ganó. La Estrella o Barriantioquia, los ñerbos, yo no sé qué. O sea, claro, eso lo sacó de la misma realidad. De su misma realidad caótica, de lo que fue estar encerrado, imagine, y hasta un torneo digital de la barra, tanto así, cuando yo empecé a ser subdirector del INDER en La Estrella, yo lo repliqué, y lo hice allá, y eso fue con los barrios de La Estrella, ok. Con las disciplinas deportivas allá, y así en el video, y yo digo una cosa, eso, por ejemplo, esa acción tan chiquita, fue una intervención que fue pensada para sacar la barra y para, como hay muchachos, la rutina, y sigamos activos. Pero es que el agobio.
pero fue tan bacana porque es que para muchos pelados es un estilo de vida y para muchos pelados la barra es la vida. Sí, 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 como decía el documental de la barra de los, ya me olvidó si el de los 10 o el de los 15 años, la barra para muchos es su segunda familia y para uno es todo. otros su única familia. Entonces, ¿en qué iba Entonces, Moneda? desde ahí como barra también diseñamos como un plan de rutas. La ruta. De rutas. Entonces, ejemplo, nosotros como barra tenemos alrededor de 108, 110 combos en Medellín con las filiales nacionales, internacionales. Entonces son muchas las personas que buscan, digamos, esa ayuda. Entonces, en ocasiones, lo que uno hace era lo que habla, una contención, apoyo psicológicos, pero desde ahí también teníamos una ruta para decirle, venga, ¿usted dónde vive? En el norte de la ciudad, listo, en Bello existe este programa, en La Estrella, en Caldas existe este otro, también hay una línea amiga donde usted puede llamar, también se activan cosas donde los pueden visitar, o incluso, Sí, yo redactamos el flyer. o incluso en lo personal. A mí, Pipe, me tocó en muchas ocasiones sentir audios de parceros de la barra que están con una ideación Sí, sí, o sí. cosas, temas, y trasladarme inmediatamente con bomberos o en ocasiones con policía o mismo direccionar a la familia qué hacer en esos momentos. Entonces es brutal eso de que en esa misma cercanía y en esas habilidades sociales que genera la barra, cómo podemos impactar no solo a los miembros de la tribuna, sino a sus familiares. Incluso en estos 3 partidos de Copa, yo creo que fue en Porto Alegre, me buscó alguien de Bucaramanga, no a pedir ayuda, sino a agradecerme, diciéndome, hey, parce Moneda, qué bien lo que hiciste en el momento, que me escuchaste, que me respondiste, que me dijiste dónde acudir. Y hoy por hoy puedo estar acá hablando con usted porque en esos momentos tenía unas situaciones personales que no las podía yo dirimir ni gestionar ni nada. Entonces son muchas situaciones que uno tiene claro, nos falta porque realmente nosotros no somos ni una IPS ni una EPS, pero en esa misma cercanía con vos, con el Gori, con toda la gente, porque son muchos de los líderes de los combos que lo buscan a uno para Sí. una orientación, porque los pelados en ocasiones a lo último, lo que dijiste ahora es lo único que tienen, Ya hay unas que es la pelas de la barra, barra que... que Sí, es la sí. barra. Pipe, incluso ayer me pasó algo pues como diferente, y es que vieron que Nacional va a sacar la película de algo de la Sí, película sí. de Nacional, Sí, ¿cierto? sí, ajá. Entonces uno de los actores principales me escribió y me dejó este mensaje que me gustaría como acá, De una. acá compartir. Tomás, no es sino que lo ponga ahí, ¿sí o no? Ah, no, pero no, dale, trata de reproducirlo a ver si al micrófono. Listo. Entonces es un tema de que es alguien que va a salir ahí en la película y creo que es de los actores principales. Y vos le ayudaste en algún En momento. algún momento, como a muchos combos los he escuchado, si me llaman, porque también nos llaman o me dicen vaya a tal reunión de tal combo o de tal comuna, de tal bloque, que están pasando ciertas cosas, y lo hago con todo el amor, todo lo positivismo. Entonces me escribe o me deja esto de audio. Monea, gonorrea, lo quiero mucho, papi. Lo quiero mucho. Sí, es que sí sirvieron los regaños y los consejos suyos, papi. Las citas de psicología, papi. Así es, gonorrea, con todo. Usted sabe que ahí Chirolo, papi, es la cara y la representación de todos los hinchas de Nacional, papi, que nunca le hemos mentido y siempre hemos estado detrás de él. Fui yo, pero es la representación de todos los sureños, gonorrea. Bueno, no, ese es un testimonio más que suficiente pues para los que de pronto están diciendo esto es que humo están vendiendo, vea el humo que estamos Entonces eso vendiendo. pasó ayer, entonces uno lo ve en todos los estadios que va, con todas las personas que interactúa, que hay que escuchar al otro, ¿cierto? No, Y no, nosotros no. como líderes a veces no podemos estar como en una burbuja o creyéndome más que el otro, sino en esa representatividad que hoy tenemos. Es una responsabilidad frente a escuchar a todas esas personas que hoy nos ven. Como uno llegó pequeño a esta barra y idealizó a ciertas personas, hoy esas personas lo ven a uno
como algo positivo. Entonces eso me parece que dentro de una barra se dé y que se impacte en lo social, eso va a seguir generando una barra diferente. Oh, totalmente Moneda, y a mí, por ejemplo, también me ha pasado con esta nueva actividad que tengo pues de estos video podcasts. Hay 2 o 3 pelados que me dicen, Pipe, sinceramente yo no veo la hora que usted saque un nuevo programa porque yo me mantengo, pues yo me siento deprimido porque estoy sin empleo, porque estoy mal y sale eso, esa es mi alegría, ver las historias. Entonces imagínate la responsabilidad ya también mía que estoy haciendo al margen de este programa, qué historia puedo contar para que una persona se motive a vivir y se ilusione y se inspire a seguir adelante, como también me está tocando a mí pues en este momento por diferentes circunstancias. Y también lo que dice Gori, que me ha pasado con algunos hinchas del Medellín. Hace poco me escribió uno diciéndome, voy a pedirle autorización a ver si lo puedo publicar acá. Felipe, yo no te imaginas cómo te odiaba y te puteaba, pero yo era el que más duro te daba. Y sinceramente me di cuenta que eso no tiene ningún sentido. Ahora vengo a entender tu mensaje y tu manera de transmitir una filosofía. Te pido disculpas, me siento mal y además siento que mi salud mental está afectada, estoy desempleado, tengo deudas, tengo una familia, si me puede ayudar. Y entonces ante eso, porque obviamente mi prioridad no va a ser el como rojo, porque mi prioridad son 50.000 sureños en todo el país, pero el pelado es un ser humano. Entonces también me toca tratar de ver cómo le doy una mano de alguna manera, pues. Entonces, bueno, son experiencias pues que ahí también se articula los temas que hemos realizado sociales en las cárceles. No, es que trabajo solidario es el que... Eso es muy positivo porque hoy en día uno sigue en contacto con las personas de la barra y no de la barra que están privados de la libertad y se demoran 15, 20 años por salir. No. Entonces es esa cercanía. Ayer Jarabe nos lo encontramos ya en el torneo. ¿El de Copa? Sí, el de Copa y todo el proceso. Cuando él estuvo en la cárcel, yo lo quiero mucho, yo tengo muy buena relación. Jarabe pues de nosotros. De nosotros. Y cuando ellos salen, que eso es un pendiente que algún día hay que hacer, porque yo digo, cuando ellos salen... La adaptación del pospenado. Claro, sí. No, incluso entonces ahí lo que hay es como efectivamente lo que ustedes dicen, como desde nuestro quehacer, desde nuestro conocimiento, desde nuestro trabajo profesional y de nuestro bagaje, darle una mano pues al pelado que lo puede llegar a necesitar. Y como nosotros estamos ahí intentando transformar una vida también pues desde el ejemplo o desde la escucha o desde una palabra. Y que hay mucha gente muy tesa en la tribuna, con ideas. Porque y que a veces no nos las dicen y crean. Nosotros llegamos a un momento que nos sentimos desbordados tanto así que nos tocó hacer la ruta y todo eso. Sí, en pandemia y de ahí para acá, eso es todos los días. Ahí te iba a contar, Moneda, y para la gente que nos esté viendo, yo voy a iniciar un proceso para llevar el museo mío a algunos centros penitenciarios, algunas cárceles, la Itagüí, estoy en ese trámite, San Cristóbal, Puerto Triunfo, y de hecho yo voy a tener una charla con 2 amigas mías que por unas experiencias familiares tuvieron a su papá privado de la libertad una y a su hermanito privado de la libertad otra, por diferentes situaciones. Entonces ellas hacen un trabajo social en las cárceles muy teso, de muchas actividades, y ellas me están ayudando, primero para llevar el museo a diferentes cárceles, el que de pronto tenga alguien en Antioquia privado de la libertad o uno de los muchachos me esté viendo, para que en los comentarios me digan cuál está, para yo tener como prioridad esa cárcel y llevar el museo. Y por otro lado, porque con estas amigas voy a tener acá un diálogo como con ustedes, pero para hablar de cómo es tener un familiar o cómo es estar en una situación de privación de la libertad. Entonces eso quería contarle a la gente porque eso lo vamos a hacer. Bueno, muchachos, ya sí, para ir terminando, yo quiero, Gori, más o menos de forma resumida, que me contés no cómo pasó lo de tu ojo. Eso ya todo el mundo sabe, que en Bucaramanga te pegaron un rocazo y que aunque ellos actuaron con inmadurez y con estupidez celebrando semejante tontería y suceso tan grave como es
pues mutilar el cuerpo humano, aunque suene crudo, de una persona. También yo creo que hubo un momento en que los manes tuvieron algunos gestos en los que aparentemente, no lo aseguremos, sienten arrepentimiento, tuvieron ganas de reparar, quisieron estrechar la mano. Fuimos juntos a Bucaramanga en el partido donde con gol de Dorlan ganamos y una tajada de Kevin Mier que le sacó una bola, yo no sé a quién, y para mí ese fue el campeonato en ese partido. Sí. Ahí yo decía, Gori, como es de explosivo y disparaba hay veces, ¿qué va a pasar? Y antes yo te dije, Gori, Deni, estos manes se quieren acercar, y vos dijiste de una. Y eso lo admiro mucho, parce, porque hay mucha gente en la barra que me miró feo en el 2003, me pegó en el 2001, parce, pero este es un país con un posconflicto, pues estamos en una era de supuesto posconflicto, no lo creo porque seguimos en conflicto, pero donde ha habido tanto perdón, hermano, y todavía quejándonos de una mirada fea de hace 25 años, y a Gori le pasa lo que le pasa, y Gori dice, sin mente, mi mamá me acompaña en esta, y yo quiero tomarme una foto, y nos tomamos una foto con los manes, y los manes apenados, y bueno, seguramente los muchachos nuestros de Bucaramanga no van a estar muy de acuerdo con esto, aunque los he visto participar en temas de convivencia con los de Bucaramanga, pero sí sé que en Bucaramanga la cosa está un poco mejor. Pero bueno, no hablemos de eso, sino de cómo afectó tu salud mental y cómo te paraste a tal punto, Gori, que ya ni siquiera usas tanto la prótesis, que vos hasta huevoneabas con ella porque te la ponías roja, negra, y ahora ya ni te la pones negra, sí. Sí. Hay veces que para reuniones, que para atemorizar, es que me la va a poner negra. Gori, no hagas eso, que atemorizas de verdad, huevo. Entonces ya ni te la pones. Entonces lo que te quiero es hacer un reconocimiento. A Salazar, que se la coloque al alcalde. Algún día se la quitó y se la puso yo no sé a quién en la mesa. A Salazar. Alonso. Entonces, quiero preguntarte si efectivamente encontraste en la barra un grupo de apoyo que te hizo fortalecerte y que tu salud mental no se viese afectada, tu familia. Contame un poco sobre eso para ir terminando, muchachos. Por ejemplo, el tema del ojo, yo lo oigo y usted, como usted dice, usted es explosivo. Si a mí me dañaron un ojo por estar parado de frente y no me metió un rocazo en la espalda por estar corriendo. Eso así de simple, eso es lo primero. Y en este estilo de vida, todos corremos el riesgo de eso. Y por ejemplo, eso era algo común antes de que naciera Antonio. Ya uno sí se cohíbe más, se cuida más. Mi mamá, la reacción de ella fue rabia con Nacional, con la barra, los primeros días. Y yo me acuerdo que aquí mi compañero, y fueron que 2 buses, 3 buses, subían y entraron a mi casa. Y marica, se bajaron todos. ¿Ah, sí? ¿De esa excursión? Con trapo, no. Subían del liceo cuando yo estaba allá y llegaron a mi casa. Espérate, Moneda ya era psicólogo ahí. 2008, ¿cierto? 2008. Fue un proceso. Pero imagínate semejante intervención psicosocial empírica. Llevar 150 personas, 3 buses son 150 personas, con trapos. No, más porque eso era lleno. Era más. Listo, 70 por 3, 210 personas, pues, a la casa de una persona que está a motivarlo. Eso, pues. No, y yo me acuerdo que eso, después de eso, al otro día, yo me paré, cogí una cometa, como para ver si podía, entonces ya, como, Maica, me están esperando los muchachos, y mi mamá dijo, este día comprendí el amor que usted le tiene a esos muchachos, es que es el día que el amor que usted le tiene a esos muchachos, y ahora sí les creo que son una familia, porque eran, o sea, yo cuando soy en el colegio, en el Celestín, curiosamente, la empresa de mi familia, el Celestín Freinet, también se creó en el 97. Es que qué chido. Madre, qué chido de años, ¿sí o qué? Entonces, eso es una lomita, ¿sí o qué? Es una loma. Sí. Y todo eso era lleno. La gente en las mallas, weón, o sea, pegando. Yo tomo fotos de eso. Y me las tienes que pasar para ponerlas acá. Y ¿sabe qué? La chunga, que en paz descanse, muchachos que ya no están. Y todos eran fuerza, gorilón. Y después, cuando ustedes me pegan el trapo,
En la popular. En la popular. ¿Qué decía ese trapo? Fuerza Gorilón. ¿Tenés esa Sí, foto? yo todo foto. Ay, para acabar de ajustar Berrío, que celebra así. Y Berrío sale y O sea, el celebra mundo de gol. Nacional y el mundo de la barra te arropó de una. Llegó la difunta muñeca con Ibarbo. Te llevó Ibarbo a la casa. Es que Ibarbo era también sí. llave tuya. Y, No, es que y fue Barrabás, el técnico en ese año. el técnico Santa y Aristi. No. Quintabani. No. ¿Quién? En el 2008. Sí, en el 2008 fue. Santa fue. No, Quintabani 2007. Sí. Y 2008, si no me equivoco, aquí nos van a corregir, Sí. Santa y Aristi. Yo creo que fue Navarro, fue alguno. O Navarrete. Navarrete. Pero él no fue técnico en ese año. Bueno, pero era muy amigo de nosotros, sí. Pero y él llegó a mi casa, yo me acuerdo Sí. que yo estaba, sí, es que allá fue mucha gente. Y algo que la gente no sabe es que yo perdí el ojo, pero en Bucaramanga me lo iban a sacar del todo. Y la barra, Tama, estaban todos, y todos me mandaron en un avión de Sí, Bucaramanga, de Palo Sí. Negro para acá. Me recibió mi mamá en una ambulancia con un profesor de la universidad. Yo perdí el ojo el último semestre de psicología. Yo presenté los ECA remendado y saqué los morecas. Para que vea, qué parcero. bien, weón. Pero ¿sabe que el que me recibió fue un profe, se llama Germán, de psicología, y la barra, y todo fue en torno a mí. Tanto así que después ya como que con una parte de lobo, porque la barra me lo salvó habiéndome enviado en un avión, porque si no me lo Sí. hubiesen sacado, ahí sí hubiese quedado con ese ojo así. La barra después, yo me acuerdo en una reunión, cogen y me dan una plata para la primera prótesis que yo tuve. Me la hicieron acá también al frente, unos odontólogos, o sea, manes muy tesos, güey, porque, o sea, Odontólogos. sí, los que hacen las prótesis Son odontólogos. Ah, no odontólogos. sabía. O sea, no, pues ellos son odontólogos, yo no decía el resto, Ah. pero sí, esos son odontólogos, ese Escobar. Y yo me acuerdo con el ojo, al tiempo también me colaboraron y me dijeron, porque uno se lo tiene que cambiar cada 5 años. Llegó un momento, Pipe, que yo acá me siento tan bien, que yo soy así, que yo me siento tan bien acá, que yo estoy tan tranquilo con lo que soy, con mi cuerpo, con lo que la barra ha formado y el carácter que he tenido, que llegó un día que yo dije, yo no quiero colocar ya ni chimpa de prótesis. Nada, que es que y por ahí joden y que ojo con eso y mandan stickers, creen que a mí ya me ofende, a mí eso no me ofende, porque eso es parte de mi historia, me ha dado carácter, me dio más reconocimiento aún, sí, ok, y yo lo digo, cosas buenas que a mí también me trajo esto, bueno, es que es uno sentir el amor de mucha gente y es uno sentir que toda una tribuna en vida te está cantando. Sí, porque sí. es en vida, porque tristemente gente que no entiende el mensaje, como yo gracias a Dios ya lo entendí, como Adrián, como ustedes muchachos que lo han replicado, tristemente uno va y le canta a un amigo, es muerto. A mí me cantaron en vida. ¿Sí me entiende? Y Totalmente, eso, no. parce, son Ori, no, qué chimba de testimonio de historia, me alegra mucho, yo no me acordaba pues que Moneda había liderado esa excursión a tu casa, el trapo nuestro sí lo recordaba, el aporte económico también, no sabía que ya no te la ponías porque ya dijiste, que va, pereza. porque incluso estéticamente cuando te la ponías ya uno decía, no, Gori, normal, tiene ojos normales. Sí, pero yo no Pero soy no una te- gagacharra. Yo miraba para allá y era uno para allá, el otro para allá, porque este no tenía el movimiento. Entonces yo prefiero verme así, a sentirme como visco, ya, cualquier... ya. Pero no. Y eso no me importa, Bien, pues. bien, no, una chimba de testimonio pues y de postura. Me ha ocurrido a mí lo mismo con algunas situaciones actuales y es que gracias a esas situaciones uno se da cuenta quién está, quién no, de qué es Yo hablé capaz con un uno. amigo tuyo una vez. Gori, yo tenía un entrenador Sí. que al hombre lo atracaron en la Sí, le dieron 80 un tiro. y lastimosamente le dispararon y lo perdió también. Entonces yo inmediatamente, es que tanto eso que uno tiene como la vocación de inmediatamente apoyar, entonces ahí mismo le dije,
ya mismo vas a hablar con Gorilón, Gori, hablarle a este man, y Mauricio Tobón, el personaje pues acá También. de la política local, hey Mauro, hablarle a este amigo mío, y hey Daniel, hablarle a este man. Entonces ya mismo Daniel, que es muy hincha nacional, él fue jugador de Envigado, no profesional, este entrenador que les digo, Pipe, muchas gracias hermano, pues como que esa vocación de apoyar ahí al que tenga la situación siempre la hemos tenido todos. Entonces, qué bueno, Gori, me alegra saber que entonces tuviste un círculo de apoyo multitudinario que ayudó a tu salud mental en ese caso. Listo, bien, bien. Pues muchachos, no, a mí me gustaría que Moneda y Gori se despidan diciéndole a un mensaje a los muchachos de la barra respecto al hecho de la importancia de estudiar, de capacitarnos, de tener una carrera, de pronto no darle tanta prioridad a la calle, al barrio, a la farra, o que si lo van a hacer, porque no somos quienes para prohibir y juzgar, que lo hagan de la mano de una educación, de una formación, de una responsabilidad como barristas, como ciudadanos, como padres de familia. Me gustaría que den ese mensaje porque es más, desde el ejemplo ustedes ya lo han hecho, ahora háganlo desde la palabra aquí. Y posteriormente me despido yo de la gente. Dale Moneda. No, pues decirle a todos los muchachos, a los del sur, la única barra de Atlético Nacional, de que nosotros somos una familia fuerte y unida, y que si bien es cierto en ella estamos personas de todos los colores, tamaños, pesos, con todas las ideologías, hay unas muestras, digamos, de éxito, de que el estudio es importante, pero también tener un oficio, tener una vocación, tener una motivación para, para sí mismos y para la familia, para continuar, para vivir por el fútbol y para no morir por él, para seguir en todos estos años modificando estigmas, paradigmas de una barra de fútbol que sale de ella y se apropia en cada espacio, en cada territorio de Medellín, Antioquia, Colombia, el mundo, porque esto lo hacemos en muchas partes, y que como barra hemos realizado muchas cosas positivas, que las vamos a seguir haciendo, y que la vida solo hay una y hay que aprovecharla, y desde la pasión, desde el aguante, desde el aliento, seguir siempre, siempre presentes. Bien, 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 Moneda. Muchas gracias, hermano, por venir a mi casa y sacar tiempo de tus obligaciones profesionales, académicas, como padre de familia y líder de una familia tan bonita. Te agradezco, parce, por tu amistad y hermandad y por haber venido. Dale, Gori. Y que también para todos los que están escuchando, que no están solos, ¿cierto? Que todos pasamos yo iba a cerrar en cosas con eso. tristes, pensamientos, a veces somos así una alegría por fuera, pero por dentro tenemos nuestras cosas internas. Entonces también hablar, buscar ayuda, que no están solo estoy yo, somos muchos profesionales, muchos líderes de una barra que lo queremos ver vivo, que lo queremos ver alentando en una tribuna, y que son muy valiosos porque ellos mismos con nosotros hemos construido esta grandeza llamada Los del Sur. Así es, Moneda. Muchas gracias. Gori. Bueno, no, para todos los muchachos, la verdad, ser barrista no es sinónimo ni de gaminería, ni de peleas, ni de acciones que vayan en contra de la integridad de ustedes mismos, de otras personas. Si han cometido errores, muchachos, aprendan de los errores que se han cometido, que hemos cometido nosotros, que ha cometido amigos que tristemente ya no están, que no nos acompañan, porque han dejado la vida tristemente en una carretera, en una pelea, o por muchas cosas que a la hora de la verdad no tienen nada que ver con el barrismo como tal. Para mí alentar es lo más importante, demostrar quiénes somos, quién es el amor barra, pero dentro de la tribuna, cantando, alentando, con aguante. Así suene a cliché, muchachos, eso no les va a quitar ni representatividad, eso no les va a quitar ni fama. Antes, bacano que digan, vea, este pelado de la barra es reconocido por construir su propia sociedad, por aportarle y no por destruirla. También, como decía Adri,
muchachos, no están solos, y también le hago un llamado a muchos psicólogos, psicosociales, integrantes de la barra, que a veces nos pueden aportar a nosotros para poder que no seamos nosotros los que estemos recibiendo solamente eso, porque crean que es borda, pero que ustedes digan, vea, mi hermano, yo también soy psicólogo, yo si tiene alguna situación, uno remitirla, que se pueda atender y que se pueda llevar una buena ruta. Y parce, los del sur toda la vida, yo creo que la lealtad no se negocia, la lealtad es una de las características más bonitas que yo he aprendido en la barra, y que gracias a Dios por ser sureño. Bien, bien, Gori, muchas gracias también para vos, hermano, por tu amistad y hermandad siempre, y por venir a mi casa sacando tiempo de tus obligaciones laborales allá en La Estrella. Te agradezco mucho. Ahorita, Moneda, estábamos hablando, recordando que vos y yo fuimos con Alirio a Pamplona, norte de Santander, porque un pelado de la barra de allá, también académico, estudioso, nos llevó. Me acuerdo que cuando anunciamos eso, la gente creía que nos iban a llevar a Pamplona, España. España. ¿Qué Moneda estás en España? Vos sí viajás. En otra allí por Bucaramanga. Por Cúcuta. Por Cúcuta. Proyectos y apuestas sociales entre la convivencia, el deporte y la cultura. Oiga, pues, ponentes. Andrés Felipe Muñoz Lara, psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, músico, baterista de Tres de Corazón. Wilson Alirio Huitrago, politólogo, especialista en investigación social en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo se oye eso? Hetero con el hijo de puta. Adrián Esteban Betancourt, psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, tallerista de la metodología de Espiral de Paz. Ah, sí, que eso fue lo que hicimos con el ministerio. Sí. El plan decenal de seguridad, comodidad, convivencia. O sea, esa es la especialidad tuya, pero a esto nos llevó un pelado de la barra, pues, a Pamplona, norte de Santander. Fuimos ponentes acá en Bancolombia. Ah, tenés razón, Gori, esa fue otra experiencia. Carlos Raúl Yepes, gran amigo, verdolaga, sureño, tatuaje de Andrés Escobar de Nacional, un loco lindo, gran amigo, empresario, una persona muy sabia, nos llevó a Gori y a mí, que a un conversatorio ahí con todos esos vicepresidentes, y una experiencia bacana. También tengo fotos y las vamos a poner acá. Y también, mientras recibía esto, me escribió Joaco Santos, que vino e hizo una nota sobre la barra. Lastimosamente hay algunos youtubers que eligen desde la técnica titulares y contenido más amarillista. Yo soy enemigo de eso. Él hizo un contenido un poco más cercano a eso. Incluso ha hecho un escalafón, dice que la barra más peligrosa de Colombia. Entonces yo le escribí, Joaco, qué bueno poderte decir que esta va a ser una de las primeras veces que no nos vamos a ganar un escalafón, y que no me lo quiero ganar porque no me importa ni me interesa ser la barra más peligrosa de Colombia. Y de hecho veo a los de las otras barras ahí peleándose. No, nosotros, peleen por esa bobada si es necesario, pero nosotros ahí no vamos a estar en esa disputa. Bueno, y por último, pues no, efectivamente, retomar las palabras de Moneda para decirle a la gente, a los pelados que nos oyen, que sienten un vacío en su vida, un agujero profundo, que no saben describirlo, y que tiene que ver con muchos asuntos de su salud mental, en relación a su empleo, a su relación de pareja, como padre, como hijo, como ciudadano, o incluso que ni siquiera sabe descubrir por qué es que nosotros estamos siempre para escuchar. En los comentarios escríbanos en mi Instagram, @pipe3dc, en el Instagram de Gori Sebastián Álvarez, en el Facebook de Moneda Adrián Betancourt, ¿cierto? Escríbanos, muchachos, que ahí vamos a estar, y si no podemos, los vamos a remitir a una ruta para acompañarlos, como hemos hecho toda la vida. Me queda, por ejemplo, una tristeza, muchachos, que en pandemia fui a la nororiental y me encontré con Dino, y Dino me pide una foto, me presenta a su hija, él estaba todo canoso. Eso, qué encuentro tan bonito, hermano. Y como a los 8 días pasó lo que pasó, que no lo vamos a mencionar, y me quedé como con la frustración. ¿Qué le pude haber dicho de más a Dino para motivarlo a que siguiera viviendo? Es una frustración que también nos queda, y precisamente es inspirado en esa frustración que les queremos decir a todos que nos escriban que aquí estamos para ustedes, porque somos una familia. Bueno, no, me gustó mucho esta charla con ustedes, muchachos. No sé si quieran agregar algo más, y si no, pues poder decirle a la gente que aquí somos una familia y una hermandad que nos
apoyamos, que nos defendemos, que nos respaldamos, que aceptamos y reconocemos muchas cosas Errores. que hemos cometido, muchos errores, muchas situaciones que lastimosamente no son para recordar de grata manera. Pero bueno, esa es la vida de los barristas, que por fortuna hoy tenemos una conciencia de trabajar por nuestra sociedad, enaltecer el barrismo social y seguir siendo orgullosamente hinchas de Nacional, orgullosamente sureños. Un saludo para toda la gente, los del sur Colombia, los del sur el mundo entero. El monstruo de un mundo. Y para la gente que quiera contactarse con nosotros, acá estamos. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande y nos vemos a la próxima. Moneda, Gori, Bien, muchas gracias. gracias. Que estén bien, gracias. Chao, suerte.